Bueno, yo creo que podemos ir comenzando el seminario. Primero que nada, bienvenidos a todos. Buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Antonio Villalobos, quien es el especialista que nos va a estar apoyando con la información del tema de hoy, rugosidad dentro de un sistema de calidad. Les cedo la palabra para dar inicio al seminario. Ok, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su preferencia y por el hecho de estar con nosotros y estar en este tiempo que ahorita vamos a compartir con ustedes para ver este concepto que es la rugosidad. La rugosidad es un concepto que, como siempre lo hemos dicho, es un concepto de calidad y pues es algo que debemos nosotros de entender y el concepto y el por qué manejarlo principalmente, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Realmente es un tiempo breve, entonces vamos a iniciar. Son las 9 en punto. Esperamos que se unan un poquito más de personas. Pero pues vamos a iniciar. Ok, lo primero que tenemos que entender ahorita por conceptos de rugosidad, vamos a irnos directo, vamos a ver qué conceptos vamos a encontrar nosotros, qué tipo de parámetros, cuáles son las características, cuáles son las necesidades. Una de las principales características que nosotros vamos a requerir cuando hagamos un concepto de rugosidad es que vamos a tener que evaluar cuáles son las características que tenemos que nosotros considerar para nuestras piezas, ¿no? Para el concepto. Vamos a entender que rugosidad no está dentro de, ¿cómo se llama? Está dentro de nuestro sistema internacional, comunidades, no lo tenemos, ¿verdad? Son características totalmente que se miden en unidades métricas o distancia, pero vamos a entender como rugosidad como una medición totalmente indirecta. Si hablamos en conceptos de metrología, dentro de metrología, pues están dentro de las unidades dimensionales también, pero están como perfil o forma, ¿verdad? Están como clasificadas de diferente forma. ¿Por qué? Porque es un método totalmente indirecto. Vamos a nosotros a depender aquí de estándares industriales, de nosotros tener a una superficie. Ujú. Vamos a hacer un escaneo sobre esa superficie para determinar qué características tiene de perfil. Y sobre ese perfil nosotros, pues dependiendo la norma, dependiendo el parámetro, nosotros vamos a determinar un valor. Ese valor es bien importante para que nosotros sepamos qué tipo de necesidad vamos a querer para nuestra pieza, ¿verdad? La rugosidad no es algo que nos vaya a fallar cuando hablamos de características de tamaño o geométricas, dimensiones geométricas. Nosotros si cumplimos con ellas, pues la pieza va a ser totalmente funcional. Vamos a ensamblarla, vamos a armarla, va a trabajar, va a funcionar. Pero cuando nosotros ya buscamos un concepto para poder tener nosotros así ya un concepto de calidad, de durabilidad, es otra cosa, ¿verdad? Ya nosotros logramos la calidad de funcionamiento. Ahora, el otro tema o la segunda parte es cuánto va a durar, que eso es otro concepto que también nosotros a veces como usuarios entendemos como calidad, ¿no? Yo ya compré una pieza, compré algo, un producto, lo que ustedes quieran, y tenemos obviamente diferentes marcas, hay competencia, por supuesto, y nosotros después de que ya vimos que el material está de muy buena calidad, tiene muy buenas características, pero la otra parte que nos pues como secundaria es pues cuál nos dura más, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Esta nos dura más, no sé, esta marca tiene un reconocimiento de tiempo de vida útil más largo. Pues sí, los dos son de muy buena calidad, el material puede ser hasta del mismo, del tipo, el mismo proveedor, pero este dura más. ¿Por qué dura más? Porque estamos empezando a considerar como secundarios, aparte de lo que es la dimensión, pues estamos hablando de conceptos de calidad. Puede ser, son dos conceptos que se utilizan a menudo, que es la dureza y la rugosidad, ¿verdad? Entonces, los dos características ya son como conceptos que se manejan para poder nosotros garantizar un tiempo de vida útil más largo. ¿Ok? Aquí, ¿qué vamos a evaluar nosotros? Primeramente, vamos a evaluar nosotros qué tipo de parámetro vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque yo no sé, por ejemplo, para qué tipo de característica voy a utilizar este concepto de rugosidad. Puede ser que lo utilice a lo mejor para conceptos de fricción, piezas que están sometidas a contacto, a movimiento. Pues obviamente aquí va a ser bien importante el acabado, ¿verdad? La rugosidad. Si tengo una superficie muy rugosa, pues obviamente si están en contacto continuo, pues no nada más basta con que pone aceite y listo, ¿verdad? Con eso mejoramos el concepto. El aceite es lo que hace, en cierta forma el aceite lo que hace es corregir las imperfecciones de una superficie, llenar esos espacios, esos huecos, y entonces alisa un poco la superficie y por eso decimos que nos da, alarga la vida, ¿no? Alarga la vida de un componente en fricción. ¿Ok?
pero estamos utilizando un sistema totalmente artificial. Estamos utilizando un sistema que a la larga, si no le damos el cuidado y el mantenimiento, pues puede ser contraproducente. Porque, por ejemplo, el aceite, pues hay que estarlo cambiando periódicamente. Si no lo cambias, se empieza a contaminar y después en vez de hacer un buen mecanismo, un buen funcionamiento, vas a ir dañándolo, porque se van a ir adhiriendo por ahí partículas de polvo, residuos del mismo metal y después hacen ahí una masa abrasiva o se hace una sustancia ahí ya totalmente áspera que en vez de ayudar a lubricar, pues va a lijar, va a estar ahí dañando y va a acelerar la vida. Digo, va a acelerar la vida que sea más corta, ¿no? Entonces, puede ser contraproducente, hay que estar vigilando ese concepto, el tipo de aceite, limpieza y todo. Pero si nosotros queremos realmente un concepto de calidad, pues no lo hacemos de forma artificial. Nosotros empezamos a buscar el concepto de acabado superficial. Si yo tengo una superficie muy rugosa, va a haber más fricción, va a haber más calentamiento, va a haber más desgaste. Oye, pues entonces hay que hacer todas las cosas lisas, así acabado espejo. Pues se van a dar ustedes cuenta que hay muchos productos en el mercado, hay muchas maquinarias que no tienen el acabado espejo. ¿Por qué no? Si ya tenemos la tecnología, ya existen las máquinas para dejar todo con rectificadoras, por así decirlo. Pero no se puede hacer así porque también tenemos otro problema. Si tú dejas una superficie muy lisa, pues entonces se va a patinar todo. No va a haber adherencia, no va a haber tracción, no va a haber fricción, no va a haber ahí, por ejemplo, en una pieza que va a estar en contacto, pues también tiene que generar cierto esfuerzo, cierta tracción, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, si está muy lisa, se va a patinar, no va a haber nada de adherencia, entonces también es contraproducente. Entonces tenemos que buscar un punto ideal. Nosotros, las piezas se van a acabar sí o sí. No hay nada eterno, obviamente con el paso del tiempo pues se va a ir desgastando. Lo que logramos aquí con este concepto de controlar el acabado, la rugosidad, pues es de que vamos a buscar el punto idóneo, el punto donde nuestra superficie tenga la suficiente funcionalidad y que también a la vez pues tenga la menor fricción, ¿verdad? Entonces ese punto idóneo que puede ser variable, no hay nada que nos fije, que nos diga, ¿sabes qué? Para cierta pieza o cierto tipo de concepto, pues la rugosidad es tanto, así no existe. Todo es a prueba y error, todo el mundo tiene que hacer estudios, tiene que hacer un análisis de sus partes, de sus piezas y encontrar ese punto y a partir de ese punto pues ya se plasma en un plano, ya se plasma en un estudio donde se dice que pues la rugosidad para cierto producto pues debe de ser de tal. Así es como funciona este concepto, ¿ok? Entonces aquí puede ser adherencia, a lo mejor puede ser que yo, al contrario, necesito que sea totalmente liso, porque a lo mejor la superficie que voy a trabajar o lo que yo voy a hacer, pues es una superficie donde quiero mantener, por ejemplo, limpieza, que nada se le pegue. ¿Verdad? Por ejemplo, algún tipo de dispositivo médico, por ejemplo, algún tipo de material que tenga que ver con la industria alimenticia, algo que sea totalmente estéril, algo que queramos inclusive superficial, una mesa o algo que podamos limpiarle y que no se le pegue nada, que sea muy fácil de limpieza. Todo eso también pues tiene que contribuir con cierta rugosidad. De lo contrario, pues corremos el riesgo de que se vaya adheriendo material sucede suciedad o cosas por el estilo y pues nos va a generar ahí pues algo mal, ¿no? Entonces, si es algo médico o algo así, pues imagínense, si no tenemos la suficiente rugosidad tan baja y se le empiezan a pegar partículas o se le empieza a pegar ahí hasta medicamento, cosas por el estilo, se contamina y pues obviamente puede ser contraproducente, ¿verdad? Porque ahí estamos empleando el concepto de salud. Entonces, ahí vamos a ver que nosotros vamos a emplear diferentes tipos de parámetros. El más común normalmente pues es RA, pero RA pues es el promedio aritmético, ¿verdad? De los valores, del promedio de los picos y valles absolutos, ¿verdad? Es de los valores absolutos con respecto a la media. Y eso es lo que nosotros conocemos como RA. Ahora aquí va a depender el RA, pues por ejemplo, ahorita nosotros tenemos un RA que prácticamente es universal. Sin importar la norma, pues el valor es exactamente igual. Pero cuando hablamos de otros parámetros como RY, RZ, pues vamos a ver que ahí sí cambia la forma de calcularlos dependiendo la norma y el año también a veces de la misma norma. Entonces ahorita vamos a ver esos conceptos. Entonces vamos a tener diferentes parámetros de rugosidad. Se pueden dividir en tres tipos. Va a haber parámetros de amplitud, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con amplitud? Son parámetros que tienen que ver con cálculos en forma vertical, de altura, ¿verdad? Vamos a ver ahí nosotros que, por ejemplo, ahí entran los de RA, RY, RZ, ¿verdad? Puede haber parámetros de esparcimiento.
Aquí no vamos a ver o nosotros no nos va a importar tanto las alturas, sino la longitud, ¿verdad? Ya no es de forma vertical, sino ya esparcimiento. Pues, por ejemplo, aquí ya no me va a interesar, por ejemplo, qué tan altos estén los picos o qué tan bajos, qué tan irregular esté, sino qué tan separados estén esos picos, esas puntas, esos valles, qué tan separados. Y aquí el concepto es totalmente diferente. Por ejemplo, si yo voy a medir algo que tenga que ver con adherencia y fricción, pues podría a lo mejor ver ahí picos, ¿no? ¿Qué tan altos están? Por ejemplo, a lo mejor si tengo una rugosidad promedio, no me va a dar un buen resultado, porque pues si yo tengo todos los picos muy altos y tengo valles muy bajos, y si tú acá sacas el promedio, te va a dar cero. Si yo tengo picos muy pequeños, cortitos, no muy altos, y también valles también no muy altos, pero aproximadamente simétricos, pues el resultado del promedio me va a seguir dando cero. Es por eso que en muchas ocasiones ustedes ven una superficie y dicen, no, pues esto debe de tener una rugosidad muy baja, se ve más lisita. No, pero esta se ve más rugosa, se siente con el dedo, pero da el mismo valor. ¿Qué está pasando? ¿Está mal el rugosímetro? ¿Está midiendo mal? No, porque estamos hablando de que es una rugosidad promedio. Entonces ustedes evalúan valores pequeños, pero negativos y positivos del mismo tamaño, pues el resultado va a ser cero. Y si ustedes evalúan promedio de valores muy altos contra valores muy negativos también, pero iguales, pues entonces si vuelves a hacer promedio te sigue dando cero. O sea, como promedio, entonces a veces el RA es el más ocupado, pero no en todos los casos me va a funcionar. Depende qué voy a hacer. Imagínense en una maquinaria donde por ejemplo, pues tengo varios, la gráfica y tengo solamente un pico o muy pocos picos. ¿Qué significa? Que va a estar apoyado ese sistema, ese mecanismo, esas placas, esos cilindros, lo que sea, ustedes que tengan como acoplamiento, y pues va a estar apoyado en pocos picos, porque son unos cuantos que están muy altos. Pero ¿qué pasa? Que cuando muy poco funcionamiento, muy poco trabajo, pues esos picos están cargando todo. Entonces es muy probable que se desgaste muy rápido la pieza. Y ahí es un problema de calidad, porque entonces vamos a tener una pieza que es funcional, que está muy bien, pero en un poco tiempo pues va a tener un desajuste muy grande, porque pues realmente el desgaste va a estar solamente por tres o cuatro áreas muy pequeñas, y cuando llegue a estarse en movimiento pues se va a friccionar, se va a gastar y va a venir una famosa caída, ¿no? Esto pasa muy frecuentemente en algunos equipos con movimiento, con bancadas, lo que conocemos como caída de bancada. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos una caída en un área dispareja y en otra área diferente, porque la uso más que otra, con lo que ustedes quieran, pero vamos a tener ahí nosotros una caída porque, pues, por ejemplo, de muy poco tiempo, pues, de repente hay un cambio muy grande. ¿Por qué? Porque estaba sostenida en muy pocos picos. Entonces, eso en cierta forma no me va a ayudar. Oye, ¿por qué usas entonces RY? ¿Verdad? Ah, pues RY dice que es el pico más alto y el más bajo. ¿Eso para qué me sirve? ¿Como promedio? No. ¿Como adherencia? Tampoco. Pero eso me va a servir, por ejemplo, para cuando yo voy a utilizar un ajuste, por ejemplo, de un perno con un agujero. Ese pico más grande es el que me va a generar ahí un problema de ajuste, ¿verdad? O valle. Entonces aquí va a depender mucho el parámetro. Mucha gente a veces utiliza un parámetro, pero pues hay muchos parámetros. Estos son de amplitud y si hablamos de esparcimiento, pues aquí ya me importa ya no tanto los picos, qué tan altos estén, sino cuántos picos estén por centímetro cuadrado, ¿verdad? Por milímetro, más bien milímetro cuadrado. O sea, cuánto, ahí voy a estar determinando en esos puntos. Ustedes saben que una superficie, por muy lisa que esté, pues se va a apoyar en los tres puntos más altos. Ahora, si nosotros tenemos tres picos, pero son los más altos, obviamente, pero si todos están distribuidos y la distancia entre ellos es muy pequeña, pues quiere decir que vamos a tener una superficie muy sólida, donde vamos a tener una superficie donde va a estar soportada por muchos picos, por mucha superficie. Puede ser que como promedio estén bien, pero si tengo muy pocos por cada milímetro cuadrado, pues quiere decir que va a estar sostenido en muy pocos. También el desgaste va a ser muy rápido, el área va a ser muy pequeña. No sé si les ha pasado que cuando, por ejemplo, compramos un automóvil o algo por el estilo, les aseguro que a veces ni siquiera el que nos lo sabe de manual, sabe porque así le dicen, pero no entiende ni por qué. Normalmente la primera recomendación que nos hacen cuando adquirimos un automóvil nuevo, pues lo primero que nos dicen de cajón, de manual,
es de que pues ahorita que para que el automóvil nos dure mucho tiempo, que tenga un buen desempeño, pues que no lo subamos de cierta velocidad, que ahorita que está nuevo, pues por lo menos unos 15.000 kilómetros, algo por el estilo, pues que tomemos una velocidad moderada, que no lo le revolucionemos a más de tantos RPM, la velocidad, todo eso, que para que el motor se asiente, es lo que dice. Pero les aseguro que no tienen idea de qué significa eso. Pues prácticamente nosotros que estamos viendo este concepto, pues ya estamos entendiendo a qué se refiere realmente. Si nosotros le metemos mucha velocidad, mucha potencia y nosotros tenemos una irregularidad que la vamos a tener, porque no hay superficies perfectas, pues si tú le metes mucho calentamiento, mucha fricción, muchas revoluciones, pues vas a tener un desgaste excesivamente alto, ¿verdad? En cambio, si tú le vas dando suave, le vas dando un movimiento, vas desgastando uniformemente y va a llegar a un asentamiento donde todos esos picos altos pues se van a asentar entre la mayoría parte de los picos de la superficie y te va a dejar una superficie más sólida. A partir de ese momento, pues entonces ahí sí ya el automóvil va a agarrar la mayor capacidad de potencia, ¿no? Porque ya va a estar como que más uniforme la superficie por el movimiento que le estamos dando. Cuando es nuevo, no, está nuevo y pues entonces necesitamos asentar todos esos picos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a evaluar nosotros qué necesitamos: alturas, distancia, distribución, cuántos picos, y ahí es donde entramos a ver qué tipo de parámetros vamos a utilizar. No es el que nosotros a veces pensemos el más común o el más popular, sino también aquí es un estudio de rugosidad lo que tenemos que hacer con nuestra pieza. ¿Ok? Aquí vamos a ver que también aparte de amplitud y esparcimiento, pues estarían ahora los combinados, que vendrían siendo como los híbridos. Los híbridos, pues no es otra cosa más que combinados de entre amplitud y esparcimiento. Aquí lo que me interesa es saber el ángulo que tuvieran esos picos. Para ver esos picos están perfectamente verticales, ¿verdad? Picos y valles. Pero, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de híbridos, quiere decir que puede ser que tengamos inclinación en esos picos. Es decir, que queden en una especie así como si fueran dientes de alguna cegueta. Quiere decir que si están inclinados un poco, ahí es bien importante porque significa que si yo mido en un sentido, como si fuera una cegueta, imagínenselo con los picos así inclinados. La función de una cegueta es que cuando tú muevas en un sentido, pues es deslice, pero en el otro sentido corte. Pues más o menos es así nuestra superficie. Imagínense picos, aunque nosotros no lo veamos con la vista, pero en una superficie puede ser que de un sentido tenga cierto rugosidad y en el otro diferente, porque tengamos inclinación en esos picos. Ah, entonces eso también funciona. Claro que funciona. Porque si nosotros vamos a tener una especie de un dispositivo o algo como una bancada, pues vamos a tener un desgaste en un sentido y en el otro no. Y a lo mejor aquí nosotros en control de calidad, por ejemplo, en una banda transportadora que nada más se mueve en un solo sentido, pues puede ser que si yo la valido o la verifico en un sentido, digan, pues está fuera de especificación, pero si la giro o la mido en el otro sentido, ah, no, pues ahí está bien. Y es por eso, porque a lo mejor no estamos evaluando la inclinación de los picos y puede ser que no sea funcional en un sentido, pero en el otro sí. Ahí es donde nosotros entramos también en este tipo de evaluación de híbridos y para lo cual pues vamos a tener diferentes parámetros. Vamos a ver que, por ejemplo, todos los rugosímetros que conocemos actualmente pues van a tener los parámetros más comunes y ahí lo importante es escoger el tipo de norma, pero más que nada el tipo de parámetro. Los más comunes parámetros que vamos a ver, y son los que vamos a revisar el día de hoy, pues son como por ejemplo el RA, el RQ, el RZ, el RY. Son los más comunes, los más tradicionales, los que más se emplean. Sin embargo, no son los únicos. Si se dan cuenta, yo hablé de tres clasificaciones y la mayoría de las industrias y empresas utilizan únicamente los de amplitud, que son los que acabo de mencionar, que son los que usamos normalmente. ¿Y qué pasa con los otros? Pues los otros los usamos un poco menos, ¿verdad? Casi nadie los utiliza. Entonces ya dijimos que la calidad, primera parte, empieza con el concepto dimensional, que cumpla con tamaño, alto, diámetro, ancho. Luego viene cuando son de ensamble, empezamos con tolerancias geométricas. Ok, ya logramos tamaño, ya logramos tolerancia geométrica. Y luego como tercera etapa, para buscar todavía una calidad de mayor durabilidad, ya no de funcionalidad, sino a largo plazo, estamos buscando aquí durabilidad a largo plazo, en tiempo, empezamos con conceptos de rugosidad. ¿Ok? Entonces, aquí ya es un plus.
Sin embargo, a veces en la industria estamos muy limitados a parámetros estándar. Ah, ya estoy controlando rugosidad, pues ¿cuánto da de RA? Ah, pues hemos logrado. Pero si realmente quisiéramos nosotros obtener un parámetro todavía más agresivo, más parámetros. A ver, ¿para qué trabaja mi pieza? Mi pieza yo quiero que sea una superficie para que yo pueda hacer recubrimiento, un cincado, un cromado, o quiero una superficie para pintar sobre ella, como por ejemplo una carrocería de un auto. ¿Qué rugosidad debo de obtener para que la pintura adhiera bien, no se chupe ni tampoco se chorree, ¿verdad? Que no se vaya a correr, ni tampoco tan lisa para que se vaya a despostillar, ¿verdad? Ok, para eso hay pinturas plásticas, los famosos primer. Lo que hace el primer, pues es hacer una superficie adecuada para la pintura. Si nosotros pintáramos directo en la carrocería de un auto, la pintura sería defectuosa, sería muy mala calidad, se despostillaría muy fácil. Por eso tenemos que cubrir con una superficie. Y esa superficie debe de cumplir con cierta rugosidad para que tengamos una calidad tanto visual como de durabilidad. Si no la cumple, vamos a tener problemas, va a durar muy poco tiempo. ¿Ok? Pero ahí todavía vienen otros conceptos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar no nada más adherencia, quisiéramos evaluar, por ejemplo, pues otros conceptos, por ejemplo, fricción con la velocidad, todo eso. Por ejemplo, conceptos un poquito ahí ya más agresivos, que por ejemplo, a veces decimos del sol, temperatura, pues todo ese tipo de conceptos tendrían que ver con otros conceptos de rugosidad, pero a veces no los estudiamos. Nos quedamos en el concepto de controlar el acabado nada más para que se adhiera, pero todavía hay otros más conceptos. Por ejemplo, pues si lo vamos a limpiar o algo así, pues si va a haber flotación, qué tanta rugosidad tiene después de la pintura. Hay muchos parámetros que a lo mejor se pueden evaluar. Ahora, la rugosidad va a controlar muchos conceptos y podemos encontrar defectos también en nuestra línea de producción. Por ejemplo, yo puedo encontrar problemas, por ejemplo, de vibración, si hay juego en las herramientas, en la maquinaria. El filo, por ejemplo. Normalmente cuando compramos herramientas de corte, pues nos dicen ahí que dura tantos ciclos. A veces los proveedores pues nos van a hacer estudios a nuestro proceso para probar a ver cuánto rendimiento da en ciclos y todo eso. Y nos dicen, mira, más o menos esta te la garantizo tanto tiempo, tantos ciclos. Y te lo ponen así. Pero en realidad pues eso es un relativo. Pero si quieres nosotros evaluarlo correctamente, pues hacemos estudios de rugosidad y en función del acabado que da la herramienta, pues nosotros podemos determinar cuando está bien o cuando ya está perdiendo el filo. Y antes de que lo pierda, antes de que se vaya a acabar, pues nosotros ya saber con claridad según el acabado que está deteniendo. Puedo determinar, por ejemplo, con el acabado. No me lo piden, hay gente que dice, no, a mí no me piden la rugosidad. Bueno, pues no sé si sepas que si tú controlas la rugosidad en tu proceso, podrías controlar el mantenimiento de tu maquinaria. Y podrías ver que, por ejemplo, con cierto tiempo, el acabado que te va dejando, el tipo de perfil que te va dejando cuando tú maquinas, que aunque tú lo ves bien en la vista, pero si ya lo ves micrométricamente, microgeométricamente, sería lo correcto decir, en una rugosidad, pues entonces tú vas a determinar que entonces, ¿sabes qué? Estoy viendo que aquí me deja un acabado de cierta forma, está teniendo un desajuste, un brinco mi bancada o algo que aunque no se vea a simple vista, se va creciendo. Y si vemos aquí el concepto, pues se va creciendo aproximadamente cada mes, cada 2 meses. Entonces quiere decir que en un determinado tiempo de unos año y medio, pues muy probablemente ese acabado ya me pegue y va a salir tolerancia a mi pieza cuando empieza a maquinar en esa maquinaria. Imagínense, todo eso lo podemos hacer con rugosidad y poder yo determinar más o menos el tiempo de vida útil de una máquina, de una herramienta de corte, y por lo tanto podría estar previniendo errores o fallas a largo plazo. Todo eso se puede hacer con rugosidad y a veces no lo sabemos. Ahora sí que lo que genera la rugosidad de un perfil, si lo usamos inversamente, podemos utilizarlo un rugosímetro ahora para controlar la maquinaria. Porque lo que da el acabado superficial son las herramientas de cortes y la maquinaria, la vibración, el filo, todo eso. ¿Ok? Entonces quiere decir que si ahora yo controlo la rugosidad, pues entonces puedo controlar la maquinaria totalmente. Es un método preventivo de corrección. Los parámetros RA, RQ, RZ son parámetros basados en las amplitudes de los perfiles, que son despreciaciones superficiales con características en forma vertical, lo que acababa de comentar. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, algunos parámetros de esparcimiento, aquí ya son de longitud, pues vamos a encontrar que vamos a encontrar parámetros comunes como los que vemos ahorita aquí.
Por ejemplo, aquí ya tenemos el HSC, PC, S, SM. Son parámetros que muy pocas compañías realizan. ¿Ok? Pero aquí ya estamos viendo ya no de amplitud, ya no en forma vertical, sino aquí los vamos a ver en forma totalmente horizontal. Son parámetros basados en los esparcimientos de los perfiles, desviaciones superficiales como características horizontales. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan importante es esto en la industria para concepto de calidad? Muchísimo. Es demasiado. La rugosidad juega un paquete muy importante en el concepto de calidad. ¿Verdad? A veces muchas empresas dicen, yo no lo necesito, a mí en el dibujo no me lo piden, mira, aquí no está, pues por lo tanto no lo controlo. Yo estoy cumpliendo con lo que me pide, que es dimensiones y geometría. Y listo, la pieza trabaja y funciona. Pero, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? O sea, ¿realmente es una pieza que puedas garantizar que te dure 10, 15, 20 años? Ah, no, 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 tampoco, no, 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 pues andan durando 3, 4 si las cuidas. Oye, pero ¿por qué de otra marca sí te duran más? ¿Qué están haciendo? Pues es esto lo que están haciendo, hacer controles adicionales de longitudes, pues están haciendo dureza, están verificando también rugosidades, acabados, que son lo que van a hacer que nuestra pieza dure mucho más tiempo, más cuando están sometidas. Por ejemplo, aquí estamos en esta foto, si se dan cuenta, es de una cabeza de un motor. Ahí normalmente va una banda, ¿ok? Va una banda y va a ser un sello, ¿verdad? Ah, caray, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Mm, No sé qué pasó, ¿qué hice aquí? Ya me apareció una pantalla. No sé qué hice aquí, me apareció una pantalla de selección. Ya, perdón, no sé qué le apreté que la pantalla se me tapó. Ok, aquí tenemos esa cabeza. Si se dan cuenta ahí, qué tan importante sería controlar la rugosidad. Uno de los principales problemas en esta parte, por ejemplo, vamos a encontrar que cuando ponemos una banda, ok, una junta, ponemos ya la cabeza, pues obviamente aquí va a estar sometida a presión, va a tener aquí lo que es aceite, y uno de los principales problemas que tenemos aquí de falla es que puede haber fugas. ¿Por qué hay fugas? No le apretaste bien, este no se alineó bien. No, realmente aquí el problema es que aquí estamos empleando el concepto de adherencia, Antonio, te ¿verdad? voy a interrumpir No poquito. importa aquí qué tantos picos o promedios tengamos, qué tan irregular. Aquí vamos a ver nosotros qué superficie tenemos. ¿Verdad? Por eso aquí tiene este ejemplo y maneja esparcimiento. Sin embargo, yo nunca he visto que alguien mida conceptos de rugosidad de esparcimiento en esta cabeza. Normalmente miden RA, el promedio, y por lo tanto seguimos teniendo problemas y fugas, ¿verdad? Ahora, el otro problema es que también no lo medimos en su totalidad, medimos unos cuantos puntos. ¿Y qué te garantiza que puntos o áreas donde no tocaste, pues ahí es donde tenemos un problema, ahí vamos a tener una fuga? De hecho, estos conceptos en este tipo de piezas ahorita ya están midiéndola en 3D, ya están midiéndolo prácticamente al 100 para asegurar que no tenga fuga a ningún lado. Entonces aquí tenemos que tener una superficie totalmente para que cuando pongamos las juntas, pues prácticamente tenga una buena adherencia, selle, se acople bien, ¿verdad? No va a estar sometida a fricción, no va a tener movimiento, va a estar fija, pero aquí lo que necesitamos es un sello. Lo mismo pasaría si nosotros quisiéramos verificar la base de donde va un horrín, ¿verdad? Dices, pero pues ahí qué tan importante, va a ir una gomita y ahí aprieta. Pues sí, pero si la superficie no tiene la suficiente capacidad de superficie, donde cuando tú pongas la gomita y selle, pues, no, pues es plástico, la comprimes y sella porque sella. Depende. Hay muchas cosas que le ponemos así y aún así siguen fugándose. Quiere decir que no tenemos un acabado adecuado. La goma, el horrín, que es de plástico, no se está pegando adecuadamente a la superficie. Se pega, pero lo tienes que meter más o el sello lo estás haciendo más por presión. Apriétale bien fuerte, apriétale muy mucho y vas a ver que ya no se fuga. Pero ya estás barriendo cuerdas, ya estás generando una presión excesiva. Cuando realmente si tú controlaras la calidad o el acabado superficial, no necesitarías ninguna fuerza excesiva.
lo acoplas y prácticamente con el puro asentamiento la superficie es tan adecuada para un sellado que cuando tú pones la gomita se ajusta perfectamente, se adhiere y prácticamente con muy poca presión totalmente queda perfectamente sellado. Es un concepto de calidad, si se dan cuenta. ¿Va a funcionar? Sí, si no controlo, pero va a ser mucho mejor si yo controlo el acabado, ¿no? Estos son ejemplos. Los híbridos, aquí tenemos el concepto, como yo les dije, estos son algunos parámetros híbridos. Aquí si se dan cuenta, aquí normalmente vamos a tener ya una ecuación, vamos a tener aquí conceptos logarítmicos, vamos a tener lambdas, ok, tetas, vamos a tener aquí conceptos que normalmente se dan en porcentajes. Aquí no vamos a ver unidades así como que en micrómetros y eso, sino vamos a ver más por superficie, por áreas. Y aquí lo que nos interesa, mientras nosotros veíamos en los de amplitud y los de longitudinales y verticales, pues aquí nosotros vamos a medir una relación de inclinado. Aquí si se dan cuenta, aquí está nuestra superficie. Aquí el pico pues tiene una inclinación, si se dan cuenta. Si nosotros amplificáramos nuestra superficie, pues aquí nos vamos a dar cuenta claramente de que, por ejemplo, pues de este lado vamos a tener, cuando pasemos una superficie de este en este sentido, pues aquí vamos a tener una especie como de corte, aquí se va a atorar, aquí va a raspar. Sin embargo, si yo lo paso en este sentido, pues prácticamente va a patinar. Es el efecto de cegueta que yo siempre digo, ¿no? Yo normalmente, un ejemplo muy burdo y totalmente fabricado por el hombre para cortar, pues son las ceguetas, ¿verdad? Las ceguetas para cortar metal están diseñadas con los dientes y no están como los de la madera. Los de la madera, los serrotes, normalmente sí están los puntas y están totalmente verticales, pero es más blando y normalmente ahí tanto cortamos tanto en ambos sentidos, principalmente. Es madera. Pero ya en el acero, pues no. Sería muy difícil, por ejemplo, en una cegueta con un arco, pues sería muy difícil cortar en ambos sentidos. Entonces, normalmente aquí, pues están diseñadas para que por un lado, pues se deslice y por el otro lado corte. Y puedas hacer un ida y vuelta. Porque pues si cortaras de ida y luego de vuelta necesitaríamos mucha fuerza para que nosotros pudiéramos estar en todo momento, tanto de ida y vuelta, estar cortando. Y es acero, no es lo mismo que la madera. Pues por eso aquí pues el diseño es diferente. Pues ese diseño que estamos usando para cortar, imagínenselo ustedes en una superficie. Es algo que tendremos que controlar para que nosotros podamos ver qué tipo de rugosidad tenemos en nuestra pieza, ¿no? Muy bien. Ahora bien. Los parámetros que nosotros vamos viendo ahorita, pues obviamente vamos a depender nosotros de la norma, vamos a entender cómo se determinan o cómo se calculan. Y esa es una parte bien importante que nosotros tenemos que considerar. Por ejemplo, aquí nosotros, si decimos ser real, no vamos a tener ningún problema. En todas las normas va a ser exactamente igual. ¿Ok? Por eso ustedes se van a dar cuenta que cuando calibran un instrumento como un rugosímetro, cuando ustedes van a comprar un patrón, pues normalmente viene en RA. ¿Por qué? Y se calibra en RA, porque sin importar en qué norma ustedes manejen, RA es igual. ¿Ok? Ahí no tenemos ningún problema. Pero cuando hablamos de otros parámetros, aquí sí es importante qué tipo de norma y qué tipo de año. Aquí ponemos, por ejemplo, unos ejemplos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, diferentes casos en el caso de RZ, que también es un parámetro que se utiliza mucho en la industria. Entonces, hablamos en ISO, que es la antigua, la anterior, por ejemplo, la forma vieja de calcular RA en ISO, que es el sistema internacional, pues nos decía que RA son los 10 puntos que promedia la distancia entre los 5 picos más altos y los 5 valles más profundos, basándose en un perfil sin filtrar. Quiere decir que sin filtros, sin sacar cutoff, sin sacar nada de ese tipo de conceptos, sin sacar, por ejemplo, filtros gaussianos ni nada por el estilo, sin filtros, así como está la gráfica, así pura, como si fuera perfil primario, pues los picos más altos, los 5, y los 5 valles más, se saca el promedio en forma absoluta con respecto a la media, y el promedio que me dé de eso, pues sería nuestro valor de RA. Así decía, por ejemplo, Z anterior. Si nosotros vemos con la versión de DIN, la anterior, que ya DIN también ya está más para afuera, ya ahorita prácticamente ya es ISO, que era la nueva versión de ISO y ASME, ¿ok? Dice aquí algo diferente. Dice que es un promedio de la distancia entre los picos y los valles máximos en 5 longitudes de muestreo, pero aquí ya nos dice que es basándose en un perfil de rugosidad. Cuando hablamos de un perfil de rugosidad, quiere decir que ya es aplicando los filtros de lambda C y lambda S.
Ya estamos aplicando aquí lo que es el famoso cutoff, los filtros que nos manejan, por ejemplo, la rugosidad. ¿Ok? Es totalmente diferente. Ustedes van a decir, ¿y cambia el resultado? Totalmente. Vamos a tener un resultado totalmente diferente. Por eso la rugosidad, yo les dije, es una medición totalmente indirecta. El hecho de que sea indirecta significa que nosotros no vamos a tener un valor igual. Va a depender nosotros de la norma y de los valores que tomemos para hacer el cálculo final y obtener un resultado. RY en ISO 4287 de 1984 es ahora lo que se conoce también como RZ. Quiere decir que, por ejemplo, hace tiempo, en el 1984, ujú, se le decía RZ, que ahora ya se conoce a partir del 97 como RZ. Fíjense, aquí hubo un cambio en ese tipo de norma cuando era ISO. Lo que antes se le llamaba RZ ahora se convirtió en R. Digo, a lo que era RY ahora se le conoce como RZ. Y RZ ya se metió de diferente forma. Ahora ya no nos habla de promedio de 5 picos. RY ya nos dice que es el pico más, la distancia bajo. Nada más. Toda la muestra. Esto que estamos hablando ahorita de normas actuales, estamos hablando de todos los muestreos considerando los cutoff, ¿verdad? Ahorita la recién versión japonesa, la JIS, por ejemplo, pues ya nos dice algo diferente. Nos dice que RZ es de 10 puntos, que promedia la distancia entre los 5 picos más altos y los 5 valles, ¿ok? Más bajos, pero basándose en un perfil de rugosidad. Ujú. Pero son los 10 puntos que promedia la distancia. Es muy diferente. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que hay unas normas que nos dice que es de toda la gráfica y hay una que nos va a decir que por cada muestra, por cada cutoff, ¿cuántos cutoff estás empleando? ¿Qué cutoff estás utilizando y cuántos cutoff estás utilizando? Y por cada cutoff, encuéntrame los 5 picos y los 5 valles y tienes un valor. Y luego del siguiente espacio de Q-top, otros 5 picos y otros valles y el promedio. Y luego el promedio de los promedios, ¿verdad? Entonces, la diferencia es muy distinta. Entonces, por eso los resultados, aunque nosotros digamos, pues casi no cambió, cambió muy poquito, pero sí cambia por la forma en la que vamos a calcularlo y esa parte es muy importante. Aquí tenemos una lista, por ejemplo, de parámetros y aplicaciones totalmente diferentes y vamos a ver que, por ejemplo, algunas normas manejan ciertos parámetros. Ujú. Actualmente ahorita tenemos estas normas que son las japonesas, muy parecidas a las internacionales. Tenemos ASME, BDA y lo que son las libres. Nosotros ahorita, por ejemplo, aquí vamos a ver que, por ejemplo, hay diferentes años. Están las del 82, las del 94, 2000, 2002. Ahorita ISO, por ejemplo, a partir del 2021, que son las más nuevas, las que ahorita ya estamos, por ejemplo, en algunos modelos, en algunos equipos, es la nueva norma, la 21920. Ahorita está muy nueva, yo la he visto muy poco en muy pocas compañías que ya están empezando a requerir este tipo de concepto. En teoría prácticamente tenemos casi las mismas, si se dan cuenta. Pero aquí ya tenemos cambios muy importantes. Por ejemplo, acá ya nos habla de nuevos parámetros que no existen en otras normas. Ya nos habla de un parámetro RPT, altura máxima pero de pico. Muy diferente, ya no es RY, es un RPT. Ni es un RT, un R total, sino es RPT, altura máxima de pico. Altura máxima por sección. Este es totalmente nuevo, un RZ XL. Ya no nada más es un RZ como acá arriba que lo tenían algunas otras, sino acá ya tenemos un RZ XL, que es altura máxima pero por sección. Se va seccionando, es totalmente diferente. Aquí tenemos ya uno nuevo que es el RBT, profundidad máxima de pozo. RCX, altura máxima de elementos de un perfil. RCQ, desviaciones estándar de la altura de los elementos del perfil. Acá tenemos un RPC, parámetros de recuento de picos. Aquí hasta nos cuenta cuántos picos, ¿verdad? Cuántos picos por sección tengo.
Son cosas que totalmente ya dices, oye, pues ¿para qué me sirve cuántos picos? Como lo acabamos de decir. Ahora, ¿por qué se están agregando estos nuevos parámetros? Porque ya con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que pues ya no nada más es sacar promedios o el máximo, el mínimo o de los 5 picos, sino ya cada vez estamos buscando una calidad de mayor exactitud, ¿verdad? Estamos hablando del interés de que cada vez las piezas duren más, de que sean con mayores características. Por lo tanto, entonces ahora sabes qué me está interesando para ver cuánto necesito, cuánto el otro, qué tipo de característica. Por eso ya hay nuevos parámetros que antes no existían, porque se han encontrado deficiencias, que parámetros que antes utilizábamos vemos que, pues, por ejemplo, controlan, pero no al 100. Hay otras cosas que si lo consideramos en la superficie, por ejemplo, la distancia, la distribución, cuántos picos como les dije, por milímetro cuadrado, la inclinación de los picos, y cada una de esas cosas pues se influye en el rendimiento de nuestra pieza, cómo va a girar, si gira la pieza, si es en un sentido, si es un movimiento en todos los sentidos, va a tener movimiento y fricción solamente en un área o en todas. Todo eso parece insignificante, pero pues ahora sí que hay gente que ya se ha dedicado a este punto de la rugosidad, que pues cada vez ha metido más parámetros para poder tener un estudio más completo y lograr una mayor calidad de nuestros productos. Por eso están estos nuevos parámetros que vemos aquí, RDP, RDT, ¿verdad? Son muchísimos. Aquí ya viene como gradiente cuadrático medio o máximo. Y me va a decir alguien, pues, ¿qué significa eso? ¿O para qué es eso? ¿Verdad? Pues son características de estudio. Por tiempo no podemos ver todos los nuevos. Obviamente vamos a ver los principales, los más importantes. Acá, por ejemplo, tenemos estos otros que son los RDL y RDR, que son longitud desarrollada y relación de longitud desarrollada, que también son nuevos parámetros que acaban de salir en el 2021 con la nueva norma ISO 21920. Hay una actualización de BD 461, aquí no está, ¿verdad? Pero es acá en BD, y también se hizo una pequeña actualización que ya va un poquito más pegada a lo que sería la 21920. Esta sí ya está cambiando, ya tiene muchas modificaciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver los parámetros principales en lo que es RA, definiciones de parámetros de rugosidad. RA, por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí, pues tenemos los dos conceptos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, que ya con las nuevas especificaciones, que ya es la GIS-B 06 del 94, la 061, la 0671 de 2002, aquí están las ISO, aquí está la ISO 21920, la 46.1 que les digo, aquí tenemos. Estas nuevas normas ya viene como la media aritmética de la rugosidad, mientras las anteriores normas decía que era la desviación de la media aritmética de la rugosidad. Y aquí hay un cambio diferente, ¿verdad? Nos dice que, por ejemplo, RA es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones del perfil de evaluación Y1, aquí está Y1, está, con respecto a la línea media. Ujú. Entonces quiere decir que aquí nosotros tenemos nuestra rugosidad, tenemos aquí nuestra línea media, de acuerdo a los picos y valles, esta es la media. Estos picos que tenemos acá se pasan como absolutos. Esto lo hace el software, no lo hacemos nosotros. Y todo lo mide y mide picos y valles, pero de forma absoluta. No es decir que sean positivo y negativo, sino estos que se ven acá por debajo del cero, los proyecta en forma vertical hacia arriba y saca picos, picos, picos y saca el promedio de ellos. Pero aquí nos decía que, pues, por ejemplo, pues es la variación respecto a la línea media, pero nos decía que, por ejemplo, de Y1, ¿ok? En las nuevas normas, en ASME 461 y tanto en ISO 91, RA se define para toda la longitud de evaluación. ¿Ok? Entonces, antes en RA yo sacaba promedios. QTOP, aquí tenemos por ejemplo un QTOP de 1, 2, 3, 4 y 5. Un QTOP de n igual a 5. No sé, a lo mejor es de 0.8, ¿no? 0.8 por 5. Entonces decía que antes, por ejemplo, anteriormente se venía calculando que se sacaba el promedio de este pedacito y se sacaba un RA. Picos máximos menos mínimos, promedio y tengo un valor de RA. Y luego aquí se volvió a hacer y de RA. Y acá otro de RA y RA y luego el promedio de los promedios. Actualmente ya no. Aquí ya me dice que voy a sacar toda la sección, picos, valles y el promedio de toda la sección.
Así es la forma en la que se calcula RA de acuerdo a las nuevas especificaciones del 2021. Entonces el cálculo y el valor es totalmente diferente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando vemos de RQ? RQ normalmente es el 10% del valor de RA. Aquí no vamos a tener ningún cambio. Aquí RQ, por ejemplo, independientemente de la norma, pues va a ser la desviación cuadrática de la media. Quiere decir que es RA, pero de forma cuadrática, ¿no? Entonces RQ es la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de Y1, Y de la línea media al perfil de evaluación. ¿Ok? En el caso de 46.1 y 21.920, pues nos dice que se define sobre toda la longitud de evaluación, no nada más por segmentos de QTOF, sino sobre toda la evaluación. Eso pasa en RA y en RQ. Es decir, que antes se hacía por sección y ahora se hace sobre toda la superficie. Sin embargo, ahora, ¿qué pasa con RZ o Rmax o RY, según la norma? Aquí ya es totalmente al revés. Mientras RA era por pedacitos y ahora es por todo, ahora RY no la cambiaron. Ahora RY era de todo y ahora la nueva RY es por pedacitos. O sea, al revés que RA, no la invirtieron aquí. Entonces aquí decimos que RZ es la altura máxima del perfil. De acuerdo a la norma que tenemos, pues tenemos una característica. Si es Rmax, que es bajo el GIS del 82, pues es la altura máxima. Y si hablamos de RY, o la libre, del 94 y libre, pues también tenemos la altura máxima. Y aquí nos dice que el perfil de evaluación se divide en segmentos. Aquí lo vamos a dividir en segmentitos, en pedacitos. ¿Ok? El perfil de evaluación se divide en segmentos según la longitud de muestreo. Luego, para cada segmento se suma la altura del pico más alto desde la línea media P1, ¿ok? Y la profundidad de valle más profundo desde la línea media B1, ¿ok? El promedio de esta suma es RZ o Rmax para GIS del 82 o RY para GIS del 94. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos un cambio también en la forma de evaluar. Aquí decimos que un pico de perfil, pico más alto y pico más valle, más profundo de un perfil de evaluación cuando un perfil de evaluación está separado por una línea media. Las partes de los perfiles de evaluación que sobresalen por encima de la línea media se denominan picos de un perfil. Y la parte del perfil de evaluación que sobrepasa por debajo de la línea media se denomina valle de perfil. El punto más alto entre picos de valles se denomina pico más alto y el punto más profundo entre los valles de perfil se denomina valle más profundo. ¿Ok? Ahí nada más le metieron unas definiciones, pero a fin de cuentas, pues, si se dan cuenta, es lo de pico y valle. Pero aquí, por ejemplo, antes cuando decíamos en las normas anteriores, si se acuerdan, decía que los 5 picos más altos y los 5 picos más bajos. Algunos decían que con las características de rugosidad filtrada, con filtros y otras sin filtros. Pero era de todos. Agarrábamos la gráfica y los 5 picos más altos, los 5 más bajos y sacábamos por ahí el promedio. Ahora no, ahora nos dice que es por pedacitos. Hagamos el primer QTOP, encontramos el Z más alto, el más bajo, y aquí tenemos un valor de Z1. Luego acá otro pedacito, el otro segmento de QTOP, y encontramos Z2, Z3, Z4, Z5 y entre 5. Y ese es el valor que nosotros vamos a obtener como RZ de acuerdo a las nuevas especificaciones. Aquí otro cambio que hubo, por ejemplo, aquí no lo mencioné, pero por ejemplo aquí cuando entramos en las normas nuevas, que es la 21920, por ejemplo, vamos a ver que ya nos cambiaron el concepto de, por ejemplo, lambda C, que antes decíamos que era la longitud de muestreo, ¿verdad? Ahora ya no nos dice que es lambda C, sino nos habla de un concepto de anidado. Nos dice que ya no es lambda, ya es N. Entonces no les sorprenda que ahora en un rugosímetro ya no vean el famoso lambda, que lo hemos manejado por muchos años, sino ahora va a venir como una N y es de anidado. ¿Por qué de anidado? Porque estamos entrando ya en el concepto y muy próximamente vamos a entrar en el cambio de 3D, ya donde la rugosidad ya no se va a ver en forma así como se ve en 2D, en un solo vista, en forma lateral, porque es una línea y la vemos con gráficas, sino próximamente vamos a verla como ya un perfil ya
en 3D, donde vamos a ver montañas y valles, pero ya en 3D. Esto obviamente para mejorar la exactitud. Obviamente ya hay muchos equipos que van a venir preparados con este concepto. Fíjense todo lo que es la rugosidad. La rugosidad realmente es un concepto muy complicado, es una ciencia, es un estudio. Realmente por eso hay muchas partes o muchas piezas que no lo manejan, porque es bien complicado esto. Pero esto es un concepto para mejorar la calidad de un producto. Lo vuelvo a repetir. Por eso la rugosidad, el tema que pusimos es la rugosidad dentro de un concepto de calidad. Porque eso significa la rugosidad. Es un concepto de calidad sí o sí. No es porque yo lo quiera meter porque, mira, ya me piden más cosas, pues quiere decir que ya está mejor. No, pero si tú tienes que tener un principio y un fundamento para evaluar algo, y ese algo se llama rugosidad, y ese algo de rugosidad se llama calidad, se llama durabilidad de partes funcionales. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, qué tan importante también es que consideramos, por ejemplo, el tipo de norma. Por ejemplo, según la norma, también por ahí tenemos nosotros rugosímetros que todavía nos piden modelos viejos, pero que ya poco a poco están descontinuándose, porque las nuevas normas, pues ya nos están pidiendo otras características, por ejemplo, en la punta. Aquí podemos ver que nosotros, por ejemplo, en puntas, por ejemplo, desde lo que es la GIS, ISO 1976, pues nos habla de que nosotros vamos a usar puntas ya sea de 60 grados o de 90. ¿Ok? El ángulo de la punta. Ahora, el radio de la punta, pues dependiendo, vamos a tener radios de punta de 2, de 5 y de 10. Y aquí dependiendo del tipo de ángulo y depende de la punta, pues vamos a tener, por ejemplo, para radios de 2, pues fuerzas de medición de 0,7. Para puntas de radio de 5, 4. Y para de 10, 16. Eso se manejó en 1976. Después ya hubo un cambio en 1996. Ese 1996 pues mantuvo los mismos ángulos de 60 puntas y de 90, pero aquí vamos a ver que nosotros aquí ya la de 10 nos dice que la de 10 micrómetros, esta de esta abajo, solamente se va a usar en casos especiales. O sea, ya no es como un estándar. ¿Qué casos especiales vamos a usar una punta? Esta parte es muy importante. Normalmente cuando vamos a medir un parámetro de rugosidad, pues hay que tener cuidado qué punta le vamos a meter. Si yo tengo rugosidades muy bajitas, por así decirlo, de 1 micrómetro, 2 o menos, pues puedo usar una punta bastante fina, una con una punta de 2, porque es tan fina que necesito algo muy puntiagudo para que pueda detectar muy bien la superficie. ¿Qué pasaría si le meto la de 10? Pues se va a brincar, va a ponerme un valor como si estuviera lisa, porque es tan grande la bolita, es de 10 micrómetros, que por ejemplo se va a brincar muchos valles, ¿no? Va a brincárselos y va a pasar nada más por encima, entonces no sería correcto. Entonces, entre menor rugosidad, lo más recomendable es usar una punta más fina, más pequeña. Y lo contrario, ¿qué pasa si yo voy a medir rugosidad en una pieza muy rugosa? Un acabado de fundición, o por ejemplo un acabado ya así muy de molde, o sea que tenga así ya una rugosidad que se vea. ¿Qué pasa si le meto una punta muy pequeña y muy fina? Pues muy probablemente se atore cuando entra en un crátercito, en un hoyito, cuando entra en una irregularidad de la pieza, pues la punta es tan pequeña, tan fina, 60 grados, un radio de 2, que se puede fracturar o se puede romper y no voy a poder medir. Entonces, por eso hay diferentes tipos de puntas. ¿Ok? La fuerza no cambió, pero donde sí ya cambió es a partir del 2001. Y fíjense, ya estamos en el 2026. Aquí a partir del 2001, o sea, ya tiene muchos años, más de 25 años, y las nuevas normas ya nos dicen que ya no deberíamos usar fuerzas de distintas características, como de 4 y de 16. Hay mucha gente que todavía nos sigue pidiendo rugosímetros con fuerza de 4 milinewtons, porque lo piden, porque así dice su dibujo. Pero esa fuerza ya prácticamente desapareció desde el 2021, desde el 2001, perdón. Ya desapareció, ya no deberíamos utilizarla y la única que deberíamos usar con fuerza es de 0,75. ¿Por qué 0,75? Porque recuerden con cómo ha avanzado la tecnología, los materiales, ya estamos hablando de que ya no queremos rayar los materiales, son acabado espejo, si le paso una punta, puede ser que lo marque, lo raye. Entonces, la fuerza más pequeña, pues me va a ayudar un poquito más, tiene más sensibilidad, y a partir del 2001 prácticamente todos deberemos utilizar la fuerza de 0,75. De hecho, a nosotros aquí en México, pues no sé por qué. En otros países como Asia, Europa, pues ya no usan. Y ya nosotros, por ejemplo, aquí en México,
estamos aquí, nos han hablado mucho, por ejemplo, para decirnos, oye, ya quiero descontinuar el modelo de 4 milinewtons, pero ustedes lo siguen demandando y hay mucha demanda, pero pues, ¿qué onda? ¿Por qué no saben o por qué no se actualizan o ustedes difundan que, pues, por ejemplo, esto ya no deberían de utilizar? Pero pues es muy difícil en muchos países acá, de Latinoamérica y eso, pues dicen, no, pues así dice mi dibujo y lo sigo adquiriendo, ¿no? Entonces vamos muy atrasados en ese concepto, pero pues aquí las normas son las que dicen, ¿no? Entonces nosotros ya ofrecemos normalmente los de 2 con punto 75 milinewtons, que es el que deberíamos de estar utilizando ya casi la mayoría, ¿no? Y casos especiales, como dice acá, para casos de fundición no le puedo meter una punta muy pequeña porque la puedo romper. Solamente sobre casos especiales le meteríamos una de 5 o de 10, según la característica superficial de nuestra pieza, ¿ok? ¿Esto importa? Pues es una cuestión de normativas. No, ¿por qué? Porque aquí tenemos el ejemplo, aquí tenemos puntas de 60 con radio de 2, de 5 y de 10, ¿verdad? Esta sería la punta. Si tenemos puntas de 90, pues acá están las de 90 con el mismo radio, pero aquí vamos a tener diferentes. Si se dan cuenta, no es lo mismo 90 grados de punta con una de 60. ¿En qué afectaría esto? Pues sí nos va a afectar muchísimo. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Si nosotros usamos puntas de 60 y el radio de 2, ¿qué pasaría si yo le meto una de 60,5? Y es la misma superficie. El detalle es que si yo le meto una punta más grande, pues es lo que pasa. Vamos a tener diferencias en valores. Aquí se ve luego en la gráfica si yo uso una punta de 60 contra una de 90 y con un diferente radio. Vamos a tener diferente capacidad de profundidad. Mientras esta es más fina y puede llegar a tocar hasta acá, esta pues no va a llegar. Y va este pedacito, pues obviamente no lo vamos a poder medir y vamos a tener variaciones entre una medición y otra y obviamente los resultados van a ser totalmente diferentes. Obviamente, como dije hace rato, si mi superficie es muy irregular, no le puedo meter esta punta porque aquí se ve como un sube y baja. Pero si tuviera una rugosidad muy alta, pues aquí ya choca y se podría romper. Recordemos que las puntas de los rugosímetros son de diamante. Y uno de los conceptos de diamante, pues es uno de los materiales más duros, ¿verdad? Pero duros en el sentido para aguantar lo que es corte, fricción, ¿verdad? Son muy resistentes para eso, pero no para los impactos. Entre más duro el material, más quebradizo. Entonces es muy fácil que se llegue a fracturar si se le genera fuerza o se le impacta. Entonces, ¿no que era muy duro el diamante? Sí, pero el diamante se utiliza para cuestiones de desgaste, fricción, ¿verdad? Es muy resistente al corte, pero no a los impactos. Puede fracturarse y puede romper muy fácil si se llega a golpear, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta parte es muy importante. Aquí vienen los efectos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ya un ejemplo ya de medición, la diferencia en que me da con ajuste, antes del ajuste de una punta y después de un ajuste. Y la diferencia, por ejemplo, cambia. Un valor de 0,46 micrómetros contra otro de 0,36. Obviamente, pues vamos a tener una variación muy grande por el tipo de punta. Otra cosa que también hace rato vimos el ángulo, pero aquí estamos viendo que la punta, pues también nos puede dar una diferencia entre medición. A lo mejor hay gente que no utiliza esta función en los rugosímetros, pero en los rugosímetros, cuando entramos a la función de calibración, vamos a ver que nos guarda un historial de calibraciones. Y habrá gente que diga, ¿para qué me sirve eso? Pues tú calíbrala, que esté bien, que dé lo del patrón y listo. Vuélvelo a hacerlo y pues ya olvídate de la anterior. Ya haz la nueva y calíbralo. Pero aquí hay algo bien importante, así como vimos en el ejemplo anterior, que el ángulo es muy importante, pues también la punta. Si esta punta está chata, si ya está medio dañada, y cuando yo entro en el modo de calibración del equipo, pues le pongo lo que dice el patrón, él mide y corrige, compensa. Pero estábamos haciendo una compensación con una punta dañada, con una punta ya rota, fracturada o ya chata. Entonces, obviamente, ya vamos a correr el riesgo de que ya no hagamos una medición correcta. Estamos ajustando electrónicamente el valor que nosotros deseamos, pero en realidad el equipo ya no tiene la capacidad para poder leer adecuadamente. Entonces, para eso sirve, por ejemplo, nosotros el historial de calibraciones, para que analicemos y veamos qué tanto está compensando con el paso del tiempo, para que nosotros sepamos que ya, de hecho, los rugosímetros normalmente por seguridad, ya cuando calibramos, y si ya rebasa más de un micrómetro o algo así, muchos modelos ya nos van a marcar un error, que ya no es posible hacer la compensación. No es que no sea posible,
Cualquier equipo, cualquier calculadora puede poner un valor -1 y sabe cuál es la resta y lo podría poner. Pero en los equipos, por ejemplo, de mi tutorio no te aparece esa opción de que puedas compensar a tamaños muy grandes. ¿Por qué? Porque ya se considera que la punta ya está dañada, ya está chata y estás haciendo una corrección o una compensación, pero ya matemática. Ya no es una correcta compensación de ajuste, por eso marcan error de ajuste. Cuando calibras, te marca un error, quiere decir que muy probablemente ya el ajuste es tan alto que normalmente el equipo ya no nos lo permite hacer. ¿Que lo puedes hacer? Sí. Te puedes entrar a configuraciones, modificar ahí los parámetros de advertencia, de error, volarlos o ampliarlos, y pues cuando tú hagas el ajuste, pues te lo va a dar. Sin embargo, pues ya no es un concepto que recomendamos, ni ya no es un concepto que podamos asegurar la exactitud, porque realmente ahí ya estás tú modificando para que el equipo siga midiendo. Entonces no es correcto. Muy bien. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que a partir del 2003, pues tenemos diferentes métodos de indicación de rugosidad. Normalmente nosotros vamos a encontrar todos modelos anteriores este tipo de dibujo, cuando digamos nosotros que queremos medir rugosidad, ¿verdad? Pero actualmente ya, por ejemplo, para simplificar, ya no vamos a ver este tipo de indicación, lo vamos a ver como en una línea. Es exactamente lo mismo, nada más que se modificó para poder tener una mejor definición en menor espacio, en forma lineal, como en un enunciado, pero a fin de cuentas, pues vamos a ver que es exactamente lo mismo. Nosotros aquí vamos a tener esta línea donde nos va a decir que es rugosidad, obviamente. Cuando nosotros ya tracemos por aquí, pues vamos a ver si nosotros queremos hacer algún material de remoción o no hacerlo de remoción. Por ejemplo, aquí está diciendo que es una remoción de material. Quiere decir que antes de medir la rugosidad vamos a tener que quitar pintura, vamos a tener que lijar, vamos a tener que pulir, esmerilar o algo. Aquí lo va a decir dónde. En la parte de acá, por ejemplo, si aquí decimos un material, en la parte de acá abajo va a decir, aquí donde dice sobre qué método o cómo vamos a remover y cuántos milímetros, por ejemplo o milésimas de pulgada vamos a remover, ¿verdad? Si nosotros ponemos la línea, normalmente rugosidad llega hasta aquí nada más. Nada más es esta línea y hasta acá. Ya si le ponemos una línea, entonces aquí indica que nosotros aquí vamos a poner el tipo de método que vamos a utilizar para obtener esa rugosidad. Ahí nos puede decir que se debe de obtener por medio de un molde natural, se debe de obtener por medio de un maquinado, ya sea un fresado, porque deja un acabado diferente un fresado que un torno o un rectificado, ¿verdad? A lo mejor un acabado más espejo, ¿verdad? Ahí nos va a decir, por ejemplo, cómo debemos de lograr. No, si no dice nada, quiere decir que podemos lograr la rugosidad como mejor nosotros podamos y que alcancemos nada más los valores. Pero cuando dice exactamente sobre qué tipo de acabado necesitamos, ahí nos va a decir. Y luego de acá, lo de acá abajo, por ejemplo, pues acá tenemos lo que vamos a indicar adentro. Acá se pone el Q-top afuera. Normalmente si lo pones acá afuera, quiere decir que es RA. Cuando ustedes no lo ven afuera y lo ven adentro, quiere decir que a lo mejor no es RA, es otro diferente RA y aquí lo debe de indicar, ¿verdad? Se va a poner acá, por ejemplo, el tipo de Q-top también. Se va a poner cuánto es el tipo de Q-top que vamos a utilizar. Y en la parte de acá, por ejemplo, vamos a poner lo que es el tipo de dirección, la dirección del maquinado, ¿ok? De la dirección de la verificación de rugosidad. Aquí nosotros no vamos a medir a donde no nos convenga, que eso es una trampita que a veces se llega a realizar. Vamos a ver el dibujo y donde esté ese símbolo nos puede decir que lo debemos de verificar en forma paralela o en forma vertical. Pero aquí el error que se comete es que mucha gente piensa que se debe de medir perpendicular o paralelo al rayado. Y no es al rayado, es al perfil de la vista. Si yo lo tengo en esa vista, pues en ese sentido de esa línea, de esa vista, yo tengo que hacerlo paralelo a la línea de esa vista o perpendicular a la línea de esa vista, sin importar cómo esté el rayado. ¿Ok? Ahí ya depende de nosotros como fabricante que si lo hacemos de una forma que nos está afectando, pues cambiar si se puede el maquinado en el otro sentido, ¿no? Para que nosotros dejemos el acabado a favor de la rugosidad que nosotros queremos. Aquí, por ejemplo, es un punto bien importante que a veces no consideramos. Es un error muy común que nosotros cuando maquinamos una pieza, pues obviamente a veces pensamos en el tiempo, porque decimos el tiempo es dinero. Pero a veces, por ejemplo, ahí viene el otro punto, que podemos estar afectando la calidad. Oye, ¿sabes qué? Métele más alimentación a la máquina, te lo aguanta, es material blando. Métele más alimentación, métele un corte más amplio
para que termines la pieza y hagas más piezas por tanto por hora, por así decirlo. Genial, ¿no? Aumentamos la productividad, en menos tiempo hacemos piezas y pues genial, ¿no? Y el acabado. Si tú le metes más alimentación a un maquinado, pues obviamente le estás metiendo más esfuerzo. Vas a generar ondulación, vas a generar un acabado de rugosidad menos bueno. Y eso te puede afectar en el acabado superficial y eso te va a afectar en la calidad de tu pieza. Entonces, no siempre es bueno esa parte. A veces hay que revisar nosotros y controlar el maquinado, el avance, la alimentación de corte en función también del acabado de rugosidad que nosotros queremos. Hay que ver en qué sentido voy a maquinar, si lo puedo mover, si es posible, a veces no, ¿verdad? En un cilindro, por ejemplo, pues no, en un maquinado, en un torno, pues va a ser muy difícil que si tenemos que hacer un maquinado circular para hacer un cilindro, pues ahí siempre, siempre va a ser circular. Pero hay que revisar si esa forma, pues nos ayuda, nos sirve, por ejemplo, para nuestra fricción. ¿Cómo va a friccionarse ese cilindro en un buje? ¿O va a ser un giratorio? ¿Va a ser un desgaste giratorio en forma radial o vertical? Ahí le va a importar mucho el acabado, el rayado que hagamos en el maquinado. Por eso esa parte aquí nos puede decir. En la mayoría de los casos no vamos a encontrar nada de esto. Nada más nos viene el simbolito y nos dice más, menos. Y lo demás son calidades a medias. Estamos cumpliendo ya con rugosidad, pero así un parámetro muy superficial. La rugosidad implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, aquí vamos a ver, aquí está de forma tradicional, acá está en forma de línea, pero son lo mismo, ¿verdad? Aquí vamos a poner la dirección maquinado y el margen de maquinado. Acá ponemos qué tipo. Por ejemplo, aquí vamos a ver que esto es lo mismo que tenemos acá. Acá vamos a especificar nosotros, por ejemplo, el tipo de límite superior e inferior que vamos a utilizar, por ejemplo, para esa rugosidad. Vamos a colocar el tipo de filtro, filtro gaussiano, ¿verdad? Que es el más común, por ejemplo. Vamos a poner nosotros aquí el tipo de filtro que vamos a utilizar, el tipo de Q-top que nosotros normalmente utilizamos, punto 8, por ejemplo. ¿Cuál es el parámetro que nos permite de Q-top? Aquí, por ejemplo, dice que es de 0.08 a punto 8. ¿Ok? Cuando nosotros no tengamos ninguna especificación, vamos a agarrar siempre la media entre Qtops, que normalmente es 0.8, ¿verdad? Ese es el más común. Luego acá, por ejemplo, ya está dentro, no está acá afuera, nos va a decir qué parámetro. En este caso nos está diciendo que es RZ. ¿Ok? Un RZ de 8, aparte de los límites, es 8 más límites. Y, por ejemplo, nos dice que vamos a usar la condición de cálculo del máximo. Esto es algo que cambió ahorita prácticamente en las nuevas especificaciones y normas. Mientras antes hablábamos de que sí o sí se manejaba con el 16%, la regla del 16%, que aquí está indicada, actualmente ahorita las nuevas normas ya nos dicen como default que ya no se debe de calcular al 16%, sino como el valor máximo, ¿verdad? Son cambios que vienen ahí por normas y las nuevas actualizaciones y los límites o tolerancias de evaluación, ¿ok? Todo esto sería lo correcto que nosotros cuando evaluáramos rugosidad nos dijera perfectamente con qué método, si hay que hacer remoción o no hay que hacer remoción. Por ejemplo, aquí se ve un triangulito. Cuando ustedes vean un círculo, indica que no debemos de hacer ninguna remoción de material, tal cual salga y no hay que hacer ni siquiera un maquinado. Quiere decir que es, por ejemplo, una pieza que va a salir de fundición, que es de molde, ¿ok? Si es un plástico, también de troquel, o sea, así. Tal cual salga, quiere decir que tenemos que obtener la rugosidad así al nativo, sin ningún tratamiento, ni lijado, ni pulido, ni esmerilado, nada. Así tal cual le vamos a obtenerlo. Por lo tanto, aquí es donde deberíamos de controlar la calidad de rugosidad, no en la pieza, sino en el molde. Aquí hay que verificar el molde para que podamos lograr la rugosidad deseada, ¿no? Es algo que se debe de hacer. Muy bien. Entonces, esto es un poquito complejo, yo lo sé. Es algo difícil a veces de entender el concepto de rugosidad, pero pues realmente esto es la rugosidad. O sea, si alguien pensaba que iba a ser algo sencillo, fácil, informar ahí, pues esto y el otro, beneficio, pues no, realmente esto es una ciencia y es algo bien complicado de a veces de entender lo que es este concepto. Hay modelos, por ejemplo, esto es uno de los modelos que nosotros, por ejemplo, recomendamos para inicio. Son de los equipos más sencillos, más básicos de mi tutorio. Sin embargo, ahorita vimos que nosotros la forma de evaluar una rugosidad
pues no tiene que ver con el tamaño del equipo. Obviamente, entre más tecnología tenga un equipo, por ejemplo, pero ya no en la cálculo. Una calculadora te va a dar lo mismo, ¿no? Lo que te va aquí mejorar entre modelo y modelo, por ejemplo, son las funciones que pueda ir obteniendo cada uno de ellos. El tipo de material con que vienen, por ejemplo, los ejes, las unidades motoras, el tipo de motor, la unidad de avance, si es de acero, si es de cerámica, si tiene resistencia, por ejemplo, la cerámica tiene resistencia a cambios de temperatura, una rectitud y una linealidad superior a la de a un metal, ¿verdad? El tipo de punta, el tipo de fuerza, el tipo de palpador, si es con patín, si es abierto. ¿Ok? Todo ese tipo de conceptos son los que van a cambiar de entre modelo y modelo. Pero uno de los principales, más básicos y que te da muy buenos resultados y buenos parámetros, inclusive actualizados con normas recientes, pues nosotros lo manejamos como este modelo que es un SJ220, que es un modelo totalmente portátil. Tiene una pantalla touchscreen, la batería interna que maneja, pues te puede durar alrededor de lo que son 1000 mediciones, o sea, te aguanta muchísimo con una sola carga. Ya cuenta con salidas universales como la Digimatic, ya te cuenta con la salida, por ejemplo, de USB tipo C, para que podamos hacer comunicaciones con software, ¿ok? Al ser la pantalla touch, pues ya no tenemos tantos botones, ya tenemos funciones de atajo, por ejemplo, las pantallas ya es más grande con versiones anteriores. La actualización del software también cambió y también se le agregaron nuevas normas, como la que acabamos de mencionar, la 21920, diferentes tipos de idiomas, comunicación bidireccional, le puedes poner un sistema de transferencia, también Bluetooth, para que sea también totalmente direccional. Podemos poner la comunicación con una PC, con un Android, con funciones Android, con aplicaciones también en el teléfono. ¿Ok? El tipo de portabilidad, pues nos permite mover el equipo, ¿verdad? Son conceptos que tenemos en estos modelos. Aquí, por ejemplo, pues vamos a poder evaluar conceptos ya de la gráfica, podemos evaluar lo que son las curvas back, también que se pueden utilizar para un estudio. Ujú. Podemos hacer ya reportes directamente y cambiar nosotros directamente desde lo que son parámetros, todo desde la pantalla, ¿verdad? Porque ya es una pantalla que se maneja como si fuera un celular. Escogemos la norma, escogemos el parámetro, escogemos los filtros que vamos a utilizar y podemos simplemente colocar y presionando un botón podemos nosotros realizar mediciones rápidas y prácticas. Si se dan cuenta, estos son los ejemplos que pusimos en las fotos anteriores. ¿Por qué? Porque la facilidad que nos da este tipo de equipos es que podemos hacer mediciones directamente en las piezas, en la línea de producción, sin llevar a un equipo de banco, ¿verdad? Que nosotros tendríamos que mover la pieza, llevar a un banco y hacer mediciones. Aquí podemos llevar el equipo, el rugosímetro, a nuestra pieza de forma totalmente portable, ¿no? Y con pila recargable. Si nosotros quisiéramos hacerlo de piso o de banco, pues no hay problema. O sea, el equipo es tan pequeño que en un dado caso se puede agarrar un medidor de alturas, como se ve en este caso, y se puede utilizar como un sistema de elevación con columna para poderle dar altura e inclusive ángulo y inclinación para poder hacer mediciones en piezas que, por ejemplo, no lo pueda detener con la mano o no se pueda asentar el equipo en la pieza porque es muy pequeña, ¿no? Entonces aquí se puede utilizar de esa forma sin ningún problema. Salidas de datos, pues obviamente se ampliaron en estas versiones, como ya dije hace rato. También tenemos lo que es una opción de ponerle una micro SD para que podamos nosotros, por ejemplo, aquí una memoria, aquí como está, y podamos almacenar datos, porque está diseñado de medición en campo. Yo puedo almacenar datos y después posteriormente bajar a una computadora, ya sea un software básico, como puede ser con Windows, Office, o se puede mandar a un software ya estadístico, ¿no? En el caso de nosotros es Michelin, que es un software estadístico que se puede conectar. Si no, pues hay otros tipos de software que pueden ser utilizados y si queremos, por ejemplo, no mandarlo a una computadora, lo queremos mandar a un teléfono móvil, pues obviamente hay opciones para mandarlo de forma como teclado, ¿no? Ya sea alámbrica o como Bluetooth, ¿no? Para mandar a un teléfono celular sin ningún problema. Son conceptos que ya tienen. Estos equipos, a pesar que son pequeños, vienen diseñados para cosas muy grandes. Yo puedo conectar estos equipos a un software que es totalmente gratuito y desde el software poder manipular el equipo, arrancarlo, encenderlo, configurarlo, bajar datos, cargarle configuraciones. Puedo estar manipulando de forma bidireccional. Entonces eso me da la posibilidad muy grande de manejar este equipo, inclusive hasta en un sistema de automatización. Lo puedo automatizar, montar en un brazo, en un dispositivo y nosotros estar controlando las configuraciones y todo desde la computadora sin ningún problema. Podemos generar lo que son reportes
Reportes también los podemos hacer. Podemos vincular ya tecnologías de los teléfonos y cosas así como el QR para vincular ese informe a un QR y se pueda visualizar, se pueda registrar y vincular a ese tipo de medición. Si no queremos una computadora, pues no hay ningún problema. Hay aplicaciones donde podemos nosotros descargar desde nuestra página oficial. Aquí están las ligas. Y podemos nosotros configurar también el equipo como si fuera el software, pero de nuestro celular. La ventaja de tener el celular que usamos las propiedades del celular y podemos usar las redes sociales para inclusive estar compartiendo las mediciones, ya sea por correo, WhatsApp, ujú, este, Teams, lo que ustedes tengan en la computadora, porque los formatos los guardan en formato CSV, que es un separador de coma, y los podemos utilizar sin ningún problema. Les muestro este porque esto es uno de base, es uno de los principales, para que vean que ustedes hasta los equipos más pequeños, pues podemos cumplir con muchas características. Este modelo pues viene equipado para ya muy actualizado, ya viene con norma ISO 21920, que es la nueva que les acabo de mencionar. Este equipo no se limita nada más a conceptos básicos, ya nosotros podemos aplicar aquí también conceptos mucho más avanzados, podemos nosotros considerar un software que es el Form 3 Pack. ¿Y qué hace este equipo? Que nosotros podemos medir en el rugosímetro y nos va a dar la gráfica del perfil, pero a veces los equipos pequeños están limitados a cálculos, están limitados a seccionar, a limitar, a eliminar partes de la gráfica, a filtrar. No nos permiten hacer cálculos, por ejemplo, de áreas, de alturas, de pasos. Está un poco limitado, por ejemplo, este tipo de equipo, pero es por las limitantes, no de la capacidad de lectura, porque la gráfica va a ser igual. Con el equipo que lo midas vas a tener un perfil de una gráfica de tu superficie. Lo que cuenta aquí es lo que puede hacer de cálculos el equipo en esa gráfica. Entonces aquí tenemos la opción de que si nosotros necesitamos mucho mayor capacidad, podemos adquirir un software, basear nuestra gráfica que obtuvimos con nuestro equipo portátil y sobre este software, nosotros ya en la computadora podemos trabajar como si fuera un equipo de mayor tamaño, un equipo de laboratorio y hacer los cálculos, mediciones en esa misma gráfica de origen, pero como si fuera un equipo de mayor gama, ¿no? O sea, esto es una de las ventajas que nos proporciona estos equipos, que podemos ampliar las capacidades a un nivel mucho mayor porque tenemos la gráfica y la podemos exportar para poder medir externamente en otro software, no en el propio del equipo, sino en una externa. ¿Ok? Son cualidades que tienen estos equipos. Obviamente, pues tienen cualidades de que se pueden conectar ya el cargado y todo, una computadora, un eliminador, el puerto es USB, por lo tanto, pues cualquier tipo de eliminador que tenga un cargador y sea por medio de USB, pues lo vamos a poder cargar rápido este equipo. Inclusive conectándolo a una computadora se puede cargar. ¿Ok? Los equipos pues cuentan con todas las terminales para que podamos, dependiendo de la zona o la región, pues se pueda conectar. No importa en dónde estemos nosotros, pues simplemente el equipo viene equipado con los conectores a todas las zonas geográficas, ¿no? Viene con todos los conectores para que no tengamos problema de comunicación. Digamos que es un eliminador universal. Viene así y tú le puedes poner la terminal de acuerdo a tu región, a tu zona, para que sea funcional y lo puedas conectar a la luz, ¿no? Sin ningún problema. Muy bien. Y ya para terminar, pues vamos a ver la parte ahorita de lo que sería ya como final, lo que se nos está esperando ahorita ya a futuro. Ahorita ya estamos entrando en el concepto, por eso están cambiando ahorita las normas en el 2021, ya se están acoplando, ya se están empezando a meter más parámetros, ya están con funciones unitas como vimos parámetros que ya pues antes no manejábamos. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ver la rugosidad en 2D, así en una línea y un perfil, sino la rugosidad ya la vamos a empezar a ver así. Oye, pero esto ya no es rugosidad, dices, esto ya es perfil. Pues sí, rugosidad es un perfil. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver en esta pieza que si yo hago mediciones de rugosidad acá, pues está bien. Tendría que tocar estos puntos que se ven aquí en rojo o pasar ahí el rugosímetro, hacer mediciones en esa área, precisamente para poder determinar que la pieza estaba mal. Si fuera la cabeza que vimos hace rato, aquí tendríamos fugas. Aquí tenemos estos picos que, por ejemplo, ya nos sentaría bien la junta. Y estos picos que tenemos aquí nos hacen que tengamos fuga. Oye, pero ¿por qué si yo hice 50 mediciones? Mira, le hice unas dos, tres por acá, hice otras dos por acá, otras cinco y acá, y no encontré ninguna mala. Pues sí, pero no la pasaste exactamente en estos 5 puntos o 4 puntos que vemos aquí más altos, y por lo tanto, pues obviamente diste por buena la pieza. Pero la pieza sigue teniendo fugas. ¿Qué pasó?
Por eso es el concepto de 3D. Ya estamos entrando ahorita en conceptos de tecnología de dispositivos médicos, aeronáutica, que son piezas que están sometidas a altas presiones, temperatura. Entonces es bien importante es ahí que las piezas acoplen, que no haya filtros de aire o cosas así, de aceite. Entonces nosotros aquí tenemos que asegurar que la rugosidad o el perfil de esa superficie sea perfectamente adecuado a nuestra necesidad y no tengamos fallas. ¿Ok? Y tampoco a decirle a alguien que mida mil mediciones en una pieza para asegurarla, pues es complicado. Por eso estamos entrando ya en mediciones y software. Por ejemplo, este es un software, el MQ Map Software, que nosotros ya vamos a tener un sistema de rugosidad con una mesa en Y automática, donde va a ser una línea, termina la línea, regresa al equipo, se mueve un poco en Y y vuelve a hacer otra línea, y lo que va a hacer es muchas líneas. Entonces va a ser un escaneo y después tridimensionalmente pues va a unir todos esos perfiles y nos va a quedar una imagen de esta forma, tridimensional. Obviamente esto lo va a hacer de una forma muy rápida y automática, pero aquí sí ya nos va a dar una visión perfecta de qué es lo que nosotros vamos a medir. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esto, verdad? Aseguramos simplemente. Es como si te dijeran vamos a medir rugosidad al 100% de la superficie. Es eso es el 3D. Es una medición al 100% de una superficie. Por eso ya nos están pidiendo el 3D. Ya no es válido hacer muestras de 10, 15 mediciones en una superficie. Si está dentro, la pasas. No, no, no. Hay que medirla prácticamente al 100%. Oye, pero me va a tardar mucho. Necesitamos equipos ya 3D. ¿Ok? Estos son equipos que ya esto no es nuevo. Esto ya está de acuerdo a ISO 2001 también. Ya esto todavía están pañales, muchas compañías no lo manejan. Nosotros ya tenemos equipos preparados para esto, sin embargo, todavía no se está haciendo de esta forma. Todavía la búsqueda de la perfección en una medición de rugosidad o un acabado al 100% no está implementado todavía como forzoso. Es digamos que lo ideal, pero todavía no hay nadie que nos esté exigiendo que pues, sea así, si no, pues no pasa porque esto puede ser muy costoso, se requiere de equipos especiales, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que, por ejemplo, esta característica soporta un análisis de superficie en 3D. Esto nos lo maneja la norma ISO 25178, ¿verdad? Ya hay una revisión, ¿verdad? Que es la de guión 2. Esta norma ya nos habla de lo que son parámetros en 3D. Nosotros ya no vamos a ver un RA, vamos a ver un SA, un SY, SZ. Si ustedes ya tienen parámetros donde ya no diga R es rugosidad, P es perfil primario, W es ondulación, ¿verdad? Puede ser que nos pidan perfil primario, perfil de rugosidad o perfil de ondulación, pero si ya vemos un S, estamos hablando ya de una medición en 3D. Un SA, SRA promedio, pero en 3D prácticamente, ¿no? ISO 25178, ya la revisión, la última, la guión 6. Es para normas y principios de medición. Entonces, si ustedes ya quieren revisar este tipo de aspectos, pues ya tendremos que ver estas nuevas normas y ver los requerimientos que nos pide. Parece complicado, pero realmente no tanto. Podemos adquirir nosotros este sistema, se necesita un software para que pueda unir los perfiles de línea y necesitamos una mesa prácticamente en Y, un sistema motorizado para que haga un muestreo de varias líneas. El software lo que hace es unirlas y generamos una imagen tridimensional y obviamente ya estaríamos empezando a aplicar este tipo de nuevos cálculos que ya son SA sobre superficies tridimensionales. Ya seríamos cálculos de superficies tridimensionales. Esto es para asegurar al 100% una adherencia, ¿no? Entonces aquí está el ejemplo. Aquí vamos a ver que nosotros tenemos los parámetros. Aquí ya tenemos los mismos como vimos hace rato. Tenemos SA, ¿verdad? Que es la altura aritmética. Anteriormente o en 2D, pues obviamente es RA. SZ, que vendría siendo RY, RB, RP, RKU, ¿verdad? RQ, pues obviamente la única diferencia va a ser que es con Z. Y aquí vienen los parámetros, por ejemplo, de las normas, la altura de la raíz cuadrada de la media, como lo veníamos antes, R es la altura promedio, aritmética, aquí estamos hablando de sesgo, ujú, cortosis, altura máxima de picos, altura mínima de los picos, altura máxima, ujú,
cambiaron un poquito aquí los parámetros, ¿verdad? Para que se vea así un poquito diferente. Pero en realidad, pues eso es a lo que estamos ahorita ya llegando. Vamos a llegar a la medición en 3D para asegurar al 100% que la pieza pues va a tener un acabado, una durabilidad, no se va a gastar de un pedazo, de un área, de una esquina y del otro lado sí, pero pues si se te desgasta con un solo área que se te desgaste, pues la pieza ya no, pero quiere decir que se está desgastando por la alineación, por el acabado. Si tuviéramos un acabado uniforme en toda la superficie, se acabaría asimétrica y tendríamos una durabilidad muy alta. Pero si solamente se está desgastando en una sección, quiere decir que ahí está cargando todo, ahí se está friccionando, va a haber un desbaste y lo demás se quedó nuevo. El área de apoyo, el área de fricción, el área de contacto es menor, por lo tanto el desgaste y el tiempo de vida útil de esa pieza va a ser inferior. Y simplemente pues es un concepto de acabado nada más. Muy bien. Pues bueno, esta es parte, pues ya lo vieron, espero que haya quedado bien, claro, estos son unos ejemplos que, por ejemplo, pues ya se están empleando en la industria actualmente que requieren medición 3D. Son partes muy pequeñas, por ejemplo, ya lo que es la electrónica, lo que son, por ejemplo, este tipo de procesadores, el tipo de componentes, pues ustedes dirán, ¿y a poco se necesita adherencia? Imagínense que uno de los principales problemas ahorita que tenemos en la electrónica, en los procesadores, pues es el calentamiento. Cada vez son más poderosos, más potentes, hacen más cálculos, hacen más datos, pero eso genera calor, eso genera energía, por eso cada vez necesitamos más sistemas de enfriamiento más fuertes en la tecnología, en la electrónica. ¿Y qué creen? Y nadie se había puesto a pensar que es la rugosidad lo que podría generar una ayuda. ¿Cómo? Si tú tienes una superficie con el acabado de rugosidad más adecuado, la soldadura va a quedar mejor, se va a adherir mejor, va a soldar mejor, vas a tener mayor durabilidad, mayor resistencia al cambio de temperatura. Si la superficie no es adecuada y tantita temperatura, se despega, se va a botar, no tiene adherencia, ¿ok? Muchas veces pensamos, no, pues ¿cómo se corrige? No, pues métele más ventiladores, no, pues métele un sistema de enfriamiento con agua. ¿No? Y ahí nos quebramos la cabeza con dispositivos, cuando realmente puede ser un problema, por ejemplo, de calidad de superficie. Si nosotros controlamos la rugosidad, pues aquí vemos estos puntos de soldadura, que es un procesador, y obviamente, pues si nosotros determinamos el acabado que tenemos en cada punto, una receta, por ejemplo, picos, valles y cuánto, o por ejemplo uno de distribución, uno de amplitud, no de vertical, pues vamos a ver cuántos superficie va a soldar en mi placa. ¿Qué espacio? ¿Cuántos picos tengo, por ejemplo, por milímetro cuadrado, ¿no? Eso va a determinar, por ejemplo, la capacidad de adherencia de la soldadura. Si mi superficie no está bien, no va a funcionar. Aquí, por ejemplo, puede servir para conceptos de planitud. Oye, pero que una cosa es planitud y otra cosa es rugosidad. Pero la planitud ya la dio. Está planita la pieza. Pero con tantito que le muevas ya se desplaneó eso, ya no es plano, porque se desgastó, te acabaste o friccionaste los picos más altos y ya después se asentó y ya todo lo demás está bien chueco. Ya cuando se asentó, la demás superficie, los valles, que antes eran valles, ya se convirtieron en superficies de apoyo. Entonces estamos hablando de que ahí ya la planitud ya no cumplió. Si se dan cuenta, cómo afectan, por ejemplo, la rugosidad, tenemos nosotros controlado, por ejemplo, planitud, pero nunca pensamos que, por ejemplo, la planitud no es eterna. Conforme vamos moviendo, friccionando, pues esa planitud que estaba perfecta, por ejemplo, si el acabado no es uniforme, si hay muchos picos, había tres, cuatro picos donde se mueve en un granito, yo tengo una base de transferencia y se mueven, dices, ay, mira, tiene buena planitud. Pero, por ejemplo, si ese granito no está bien pulido, no está bien asentado. Por ejemplo, los granitos, por eso ustedes si los ven, la rugosidad es muy mala. Los granitos, por ejemplo, no están buenos. Dicen, no, esta es planitud, es un patrón de referencia de planitud. Está poroso. Si ustedes lo ven en un microscopio, pues es una piedra. Tiene mucha porosidad. ¿Qué es lo que tenemos en un granito? Que la mayoría de los puntos están aplanados y tenemos una gran cantidad de superficie alineada. Ahí tenemos rugosidades. Si tú la mides en un RA,
vas a ver que dices, oye, no juegues, está bien alto, no tiene rugosidad. Pero si tú le metes un parámetro de esparcimiento, vas a ver que, ah, caray, no todos los puntos están bien alineados. Mira, casi todos están bien achatados, los puntos está bien asentado y tenemos una gran planitud, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo afectan todos los conceptos que nosotros conocemos como tamaño, dimensión, diámetros, planitud, cómo afecta la rugosidad en la parte de durabilidad. Es un concepto de calidad, la rugosidad, por eso se valida y por eso se mide rugosidad. ¿Ok? Acá tenemos, por ejemplo, escalones, altura de los escalones, por ejemplo, en componentes, circuitos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, qué tipo de rugosidad tenemos. Estos, por ejemplo, lo que son contactos, enchufes, clavijas. Imagínense ustedes que tengan un contacto que tenga pines y tenemos que estar enchufándolo. Entran conceptos, por ejemplo, aquí de ajuste. Ajuste con juego, forzado, indeterminado, ¿no? Cuando tenemos ajustes. Cuando hablamos de piezas que se van a ensamblar y desemblar, como por ejemplo contactos que se enchufan, se desenchufan, se conectan, se desconectan, ¿qué pasa si es nuevo? Ah, pues mira, con fuerza, entra bien, tiene buena calidad, pero después de apenas un mes ya está bien aguadote todo, ya bien flojo, ya se zafa, ya no conecta, ya se zafa solito. ¿Qué falló? Se desgastó excesivamente. Con eso de meter y poner. Sí. ¿Y cuál fue el problema? El diámetro, el tamaño, fue la rugosidad. Si nosotros no le damos una buena rugosidad a una clavija, algo que va a embonar, por ejemplo, estos componentes que estamos verificando la altura, ¿ok? ¿Qué va a pasar? En cualquier contacto que ustedes tengan, cualquier pieza que ustedes, un contacto, inclusive hasta su clásico, sus entradas USB de sus máquinas, si nosotros no controlamos la rugosidad, el tiempo de vida útil de esos componentes va a ser muy bajo. Si le dejamos mucha rugosidad, pues al principio van a hasta raspar, va a costar trabajo meterlos, entra bien forzado, ay, no me tiene buena calidad, entra bien embonadito. Pero después de estar poniendo y quitando, como la rugosidad no es muy grande, va a haber mucha fricción. Es como si lo estuvieras lijando. Entonces, en un tiempo muy pequeño, después ya quedó bien aguado. Oye, pues esto al principio se sentía bien forzado, mira, entraba bien a presión, pero ya se desgastó bien rápido. Mira, en un poco tiempo y ahora ya está bien aguado. ¿Qué pasó? Pues es un concepto de calidad, simplemente por la rugosidad. A lo mejor si tú le vas a dejar una rugosidad adecuada, entra presión, muy bien, disminuyes fricción, hace un buen contacto y cuando ya nosotros pasa el tiempo, pues sigue funcionando igual, porque el desgaste es menor, la fricción más baja, el calentamiento y es adecuado el ajuste sin tener muy forzado, ¿verdad? Ahora, si lo dejo muy liso, pues al revés, va a entrar y se va a patinar, se va a zafar solo. Como que, mira, no se detiene. No, pues deténlo con la mano, porque si le sueltas se sale. Ponle algo ahí. Quiere decir que ahí tenemos un problema de rugosidad que ahora que hasta quedó muy, muy liso. Entonces ahí no se va a desgastar. Pero quedó tan liso que se zafa solo, no tiene la fuerza. Ah, no, sí, pero si lo pones horizontal, pues no se zafa. Pero si lo pones no lo muevas en vertical porque si no por gravedad se va a zafar. El propio peso no lo detiene. Es un problema de rugosidad, ese tipo de conceptos. ¿Ok? Muy bien, pues espero que haya quedado más o menos claro el concepto, espero que hayan entendido, esa fue la idea. Rugosidad es un tema muy complejo, ver parámetros, ver características, es un curso que se puede llegar a tomar hasta en un día, 2 días, 8 horas, más o menos, pero la intención de nosotros es el concepto como es el tema, el concepto de la rugosidad de calidad para que ustedes entiendan la importancia. Si ustedes ya la controlan, qué bueno, y entiendan el por qué están controlándolo. No es un capricho de su cliente, de la pieza que producen o fabrican. Oye, me están pidiendo ahora más parámetros, me piden rugosidad. Pues ya lo estoy cumpliendo. ¿Y eso para qué? Si la pieza funciona. Ok, ya entendieron por qué. El concepto es para que esa pieza dure mucho más tiempo. ¿Ok? Eso es lo que de nuestra parte, la intención de este tema, de este tipo de plática, para que ustedes entiendan este tipo de importancia, el por qué lo miden. Y si no lo miden, pues entiendan lo que, aunque no se los pidan, los beneficios que lograrían cuando ustedes empiezan a evaluar este tipo de conceptos. A lo igual de dureza, ¿eh? La dureza también es un concepto que también se utiliza por concepto de calidad.
¿Ok? ¿Qué tan duro, qué tan resistente es un material? Obviamente eso va a alargar la vida útil también, ¿eh? Son conceptos que son muy importantes que si no los manejamos, debemos de considerar manejarlos si lo que queremos es tener mayor calidad de vida útil de nuestras partes. Muy bien, aquí son otros ejemplos. Tenemos aquí lo que son ejemplos ya, por ejemplo, de piezas que son de fricción. Alaves, por ejemplo, alas de avión, motores, pueden ser ventiladores. ¿M? Todo ese tipo de conceptos, a lo mejor nosotros decimos, pues se ve bien, tiene el ángulo, pero la rugosidad va a jugar un papel muy importante en este tipo de conceptos. Imagínense un ala de un avión, nosotros lo vemos planito, pero obviamente ya a una cierta velocidad, cualquier variación que tuviéramos en la superficie, pues obviamente puede ser crucial. Luego, ¿por qué vibra una ala de un avión? Porque hay movimientos medio raros. ¿Por qué? Porque puede ser que el aire se esté atorando y no parejo. En una superficie tengo más rugosidad que en otra. Entonces, mientras el aire gira o se mueve en dirección adecuada en una parte del ala, en la otra se atora. Entonces, ahí hay un movimiento raro y por eso se mueve, por eso brinca. En este concepto también en conceptos que tengan que ver con aerodinámica es muy importante. En un automóvil, si se dan cuenta, por eso le dan unas formas aerodinámicas para que corte el aire. Ahí es una forma muy burda y ya con eso lo logramos, pero también en formas microgeométricas a mayor velocidad, también las características muy pequeñas también nos van a generar ahí movimientos, vibraciones y cosas por el estilo. Muy bien, ahí ya me regresé. Ujú. Aquí terminamos con el ejemplo que pusimos al principio. Aquí son partes que nosotros ya vamos a verificar al 100% para evitar fugas totales, ¿no? Asentamientos, piezas que son sometidas a carga, presión como los motores, pues por ejemplo ya se está ampliando aquí la rugosidad al 100% y medir por ejemplo en 3D para evitar fugas totalmente, cero fugas en toda la cabeza, ¿no? Y no hacer nada más muestreos de unas cuantas mediciones para ahí, 10 mediciones, 15 mediciones y validar la pieza, sino medirla prácticamente al 100% para eliminar al 100% todo tipo de fallas. Muy bien, no sé si haya preguntas o dudas. Comentarios que tengan, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí en el chat. Buenos días. Vamos a ver si hay algo aquí para que podamos contestarles. Ujú. Saludos, saludos. Muy bien, si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, ¿Sí la me puede poner en oyen? el chat y por mientras les vamos a poner una pequeña encuesta de satisfacción, les va a aparecer en sus pantallas. Si nos pueden apoyar a contestarla, por favor. Y aquí hay una pregunta, dice que si de 0.08 a 8 es ¿cómo se llama el ancho de banda? No, es el QTOC, es la longitud de muestreo que vamos a hacer. Nosotros normalmente cuando vamos a medir rugosidad, maneja la norma lo que son los famosos QTOF y el número de QTOF. Entonces nosotros normalmente cuando vamos a medir una longitud de rugosidad, pues no le decimos, quiero medir en 2 milímetros, quiero medir en 4 milímetros, para que haga una gráfica de esa longitud de la muestra. Si no, nosotros lo vamos a dividir por QTOF. Por ejemplo, si voy a poner un QTOF de 0.8 por uno, pues va a medir una longitud de 0.8. Si le pongo un QTOF de 0.8 por 2, pues va a medir 1.6 milímetros. Y así, si le pongo 0.8 por 5, pues me va a medir 4 milímetros. Entonces, nosotros no le decimos normalmente a un rugosímetro cuánta longitud queremos medir, sino se lo ponemos por QTOF, longitud de muestreo y cuántas longitudes de muestreo, ¿verdad? Obviamente esto, pues dependiendo cuánto, qué QTOF le ponga, la longitud de muestreo y cuántos, pues obviamente va a ser la longitud y también qué tan las gráficas
qué tan pegada o más cerrada va a ser. Obviamente todo esto afecta en la función del cálculo, ¿ok? Eso es la longitud de muestreo. No es un ancho de banda, no se puede considerar como ancho de banda, sino estamos hablando que es un cutoff. El cutoff normalmente nosotros lo vamos a dar, es importante, en milímetros o en milésimas de pulgada. Y ya cuando hablamos de rugosidad, los resultados en rugosidad siempre van a ser en micrómetros o en micropulgadas, ¿verdad? Eso ya es una norma por rugosidad. Eso ya está normalizado, ¿eh? ¿Rugosímetro se puede medir en interiores? Es una buena pregunta. Aquí Hugo pregunta esto. Todos los rugosímetros, eso es un punto que a veces la gente pregunta. Por ejemplo, oye, quiero un rugosímetro para plástico. Oye, uno para bronce, uno para aluminio, uno para acero. La rugosidad no tiene ningún límite, se puede medir hasta en plástico, en metales, en lo que sea, en madera, en piedra, granito. No hay ninguna limitante, cualquier superficie puede ser medida, por eso las fuerzas de medición son muy bajas, 0,75 milínewtons. Se puede medir cualquier superficie, en la punta se escanea y se mide. No hay un límite, se puede medir externamente, internamente, vertical, horizontal, de cabeza. O sea, no hay ningún problema. Tenemos una superficie y vamos a hacer nosotros un escaneo de esa superficie para hacer su perfil, su gráfica, amplificarla y poder hacer una medición de esa característica. Aquí hay un punto fuerte, Hugo. Aquí, dependiendo del tipo de modelo, podemos empezar a ver clasificaciones. Por ejemplo, los modelos normalmente se mueve la punta en forma lineal. Quiere decir que si vamos a hacer una medición en forma lineal, pues cualquier modelo nos va a servir. Todos los rugosímetros tienen esto. Ahora bien, aquí más que interior o exterior, vamos a revisar que, por ejemplo, la superficie, la forma. Si nosotros vamos a tener una forma circular, voy a medir en forma radial, por así decirlo, en una esfera o en el tubo, como dices, interior, pero en un tubo, pero no lo voy a medir paralelo al eje, que sería una línea, sino lo voy a medir en el arco, o sea, en forma circular. Ahí ya tenemos que empezar a pensar en modelos o rugosímetros que cuenten con funciones de cálculo radial, compensación de forma radial. Lo que hacen esos equipos antes de graficar y antes de calcular, hacen el escaneo y obviamente, pues porque la forma es cóncava o convexa, pues va a generar una curva. No puedo calcularla de esa forma, porque si no los picos y los valles pues serían no tanto de la forma, digo del perfil, sino de la forma de la pieza. Entonces por eso se divide en cutoff, para agarrar pedacitos y reducir la forma de la pieza. Y aparte estos rugosímetros con compensación radial miden un radio y luego logarítmicamente lo extienden, o sea, lo hacen como un perímetro, lo extienden y lo dejan en forma como si fuera una línea. Eliminan el radio, lo convierten en línea y me proyectan o me traspasan los picos y valles, pero en forma de línea, y ya posteriormente entonces empieza a calcular. ¿Ok? Entonces todo es posible, nada más que sí, aquí hay que tener mucho cuidado en escoger el rugosímetro acorde a nuestro perfil. Si es una forma radial, si es perimetral, si la superficie es plana, pues vamos a tener que escoger un rugosímetro que tenga las funciones o correcciones de acuerdo a la superficie, ¿no? Pero de que se puede, se puede. No importa el material, no importa si es externa, interna. Obviamente interna siempre hay que considerar que pues también de qué tamaño. Si es un agujero muy pequeño, pues hay que comprar un modelo que no tenga patín, que sea con puntas abiertas y que las puntas, por ejemplo, pues escoger una punta muy pequeña. Nosotros manejamos puntas para interiores hasta de 2 milímetros. Agujeros hasta de 2 milímetros. Hay puntas de 1,5 para medir agujeros hasta de 2 milímetros. Ya más pequeñas, pues ya no. Ya tendremos que empezar a pensar en un rugosímetro, pero no con puntas. A lo mejor ya con un sistema láser, escaneo. Hay rugosímetros por ultrasonido, cosas así, pero ya son tecnologías mucho, muy avanzadas, casos muy especiales, donde ya no se pueda con un método normal, que es con una punta, un sistema ahí, pues ya necesitamos buscar otros métodos, ¿no? ¿Sale? Se hacen servicios de calibración de los patrones y normalmente los patrones se deben de calibrar. Recuerda que son piezas que están continuamente tallando, o sea, están midiendo.
Normalmente estos patrones se deben de calibrar, sí se deben de estar ahí verificando. Ya cuando estén muy rayados o cuando el valor ya no sea uniforme, pues obviamente requiere de que sean reemplazados. Pero obviamente sí se pueden calibrar, hay equipos que lo pueden hacer para verificar que todavía el valor que tengamos en marcado pues sea todavía acorde. Y principalmente a veces no nada más es para eso, para validar que el equipo todavía cuenta con una uniformidad en la superficie. Si no, eso como que pues ya no le miras ahí porque te lo gastaste, ya nada más haz las pruebas en el lado izquierdo, derecho, o aquí mira el informe, pues yo no digo que no sea viable, pero pues creo que no está bien en un sistema de calidad que empezamos a recurrir a eso. Entonces, lo recomendable es que cuando ya no sea uniforme, pues puede cometer el error de que alguien se le vaya y lo mida en el lado malo, calibre ahí o ajuste y pues resulta que haga malas mediciones porque pues no lo hizo del lado bueno, ¿no? Entonces, ya lo recomendable ahí, en mi punto de vista, pues es que se reemplace a un equipo cuando ya no tiene uniformidad o cuando ya el valor de referencia ya cambió, porque ya se rayó bastante, entonces pues hay que cambiarlo, ¿no? Eso es mi recomendación. Un puerto SAI en plástico de forma radial. Ya para forma radial, aquí pregunta también Gabriel, pues aquí ya no podría ser el modelo que yo mostré. Aquí ya tenemos que pasar de un modelo que manejamos nosotros, que es un SJ400 o 500 o de banco. Ya para medir de forma radial ya necesitamos. Aquí hay que ver qué forma radial tiene, porque a lo mejor es un radio pequeño o es un radio muy grande. Entonces, en función del arco, pues tenemos que tener mayor capacidad de escaneo, o sea, de altura. Entonces aquí tenemos que ver si con un equipo portátil es posible o necesitamos ya un equipo de más de banco para tener más capacidad de rango de escaneo radial, ¿no? Aquí se tiene que analizar en este aspecto para ver hasta qué equipos es uno básico, medio o alto según la capacidad de escaneo radial que queramos hacer. Por ejemplo, si quiero hacer una esfera y quiero medirla a 360 grados, ahí ya se complica. Imposible no es, pero ahí ya vamos a necesitar, por ejemplo, una máquina de redondez. En una máquina de redondez tú puedes poner una esfera, puedes poner un palpador y vas a hacerla girar la pieza 360 grados y el palpador fijo va a estar escaneando y hacer un perfil de rugosidad a 360 grados. ¿Ok? Sí se puede, pero ya necesitamos equipos muy especiales. Por eso te digo, aquí se tendría que revisarse a qué nivel, a qué radio, ese perímetro es en un segmento o es a 360 grados, pues hay que revisar qué equipo sería más adecuado para cumplir. Esa es la parte que les comentaba hace rato, que es bien importante ver ahí la dirección, si es en forma paralela, si es en forma perpendicular, si es en forma radial, si es en forma circular. Todo eso es bien importante porque eso nos va a dar la pauta y vamos a necesitar un equipo especial para poder cumplir con esa medición. No cualquiera, entonces hay que hacer un análisis y revisar cómo vamos a hacer la medición. Eso lo va a decir en nuestro dibujo, ¿ok? Vendemos patrones, sí, los patrones se venden, de rugosidad, normalmente, los equipos cuando se compran de nuevos incluyen su patrón para poder hacer verificaciones y ajustes, pero también si se gastan, obviamente, pues, hay que reemplazarlo, y si los vendemos, si se venden los patrones, como nuevos y se pueden calibrar para que se vayan hasta con certificado de calibración y pues ustedes tengan ahí actualizado, ¿no? Porque pues si alguien los rayó, se les perdió o algo, pues no hay problema, se pueden reponer y se pueden comprar, ¿no? Normalmente no hay mucha variedad, así que me digan, oye, ¿tienes uno de RA de tanto? No, normalmente vienen de RA, por ejemplo, 3 o hay unos de punto 45, de punto 4 para medir punta, que son los más convencionales. Y pues, por ejemplo, ahí vienen con equivalencias en RY y RZ. Pero así como que me pidas uno de que, oye, quiero uno de RA de 5.2, pues no. No va a haber. Normalmente, pues la rugosidad no es por valores, sino viene en un patrón, normalmente el de RA, que es el estándar, y normalmente el valor de referencia es de 3 micrómetros, que no es muy alto ni muy bajo, y es el que normalmente utilizamos como universalmente para calibrar los equipos. ¿Ok? Pero sí se pueden comprar.
Ok, pues sería todo por mi cuenta. Muchas gracias por su atención, por su participación y esperamos verlos en otros eventos. Con mucho gusto me va a dar estar con ustedes compartiendo otro tipo de información y de otro tema que pues obviamente para nuestra intención es que ustedes conozcan y sepan los conceptos de, por ejemplo, equipos que tenemos y algunas magnitudes que, por ejemplo, se manejan en el área metrológica. Pues muchas gracias por su atención, nos vemos y que tengan muy buena tarde.